Pasarón vístese de gala, comeza a operación retorno cara a segunda división do Pontevedra. Primeiro asalto esta tarde, Pontevedra, Oviedo en Pasarón, con Óscar Suárez e Loreto Costa. Que tal, Chicho? Un saúdo, moi boas tardes a todos. Faltan 4 minutos para as 8 da tarde. Ferve Pasarón, ferve Pontevedra. Ambientazo realmente espectacular. Campo ateigado, nunca se vivira na historia recente deste novo estadio. Unha entrada como a que presenta hoxe un novo Pasarón completamente ateigado, con máis de 3.000 afeccionados do Oviedo na bancada e con outros prácticamente 5.000 do Pontevedra que rivalizan, que están ateigando este recinto desde hai aproximadamente media hora. A misión, xa saben, ascenso a segunda división. Os protagonistas son dous históricos do fútbol español, o Pontevedra e o Oviedo, dous equipos que pasaron pola primeira, pola segunda e que agora mesmo na segunda B tratan, como sexa, de acaparar e recuperar o protagonismo que un día tiveron dentro do fútbol español. O primeiro encontro desta eliminatoria dispútase esta tarde, o seguinte será dentro dunha semana. Pro Pontevedra é a primeira das 3 eliminatorias que lle quedarían no caso de superar esta. Como es decía, o ambiente extraordinario en Pasarón, algo nunca visto. Loreta Costa, moi boas tardes. Boas tardes, pois 11.000 localidades que ten este estadio recén remodelado con esa inauguración da bancada de preferencia, donde están a maioría dos afeccionados do Oviedo. 11.000 localidades que ten agora e 11.000 localidades que están cheas a reventar neste estadio para o primeiro partido desta eliminatoria. Un ambiente de galas, afeccións entregadas e veremos o que dan de si os futbolistas. As afeccións e a cidade, hai que ver como amaneceu esta cidade de Pontevedra, invadida, totalmente invadida de aficionados do Oviedo que rivalizaban polas rúas da cidade coas cores granates do Pontevedra. E antes viamos un plano xeral no que apreciaban vostedes onde se situaban a maioría dos afeccionados do Oviedo. Estes que ven, esa é a bancada de preferencia que se estrea, como nos contaba Loreto, esta tarde con motivo deste primeiro partido da promoción de ascenso. Acaban de aparecer os dous equipos no terreo de xogo, o Pontevedra coas súas cores habituais, o Oviedo coa uniforme de gala. Imos a aproveitar rapidamente mentres forman uns e outros fronte a tribuna presidencial, fronte ao ateigado tamén palco de autoridades, para lembrarlles as alineacións por parte do Pontevedra. Forma Pablo Alfaro con Orlando Quintana, número 1, número 2 para Iván Malón. Xunto a él na defensa estarán Orlando Gutiérrez, Vázquez e Noel Alonso. Como medios centros, Santi Amaro e Padín. Nunha banda actuará Charles, na outra Víctor Bravo, enganchará Igor e arriba estará o goleador en Vitoria, o home co que o seu tanto valeu estar hoxe aquí disputando unha promoción de ascenso. Iván Espadas, ese 11 titular de Pablo Alfaro. Suplentes son Dele, Gerardo, Iván Carril, Moreno e Sergio Castaño. O Real Oviedo, pola súa parte, comparece hoxe aquí en Pontevedra con Aulestia, o gardameta número 25 baixo paos. Xunto a eles estarán Rubén González, Gonzalo, Jorge Rodríguez, o galego e Barral. Como medios centros un triángulo, Rubén García, Curro e Pelayo. Nunha banda estará Xavi Moré, o ex do Pontevedra. Na outra Manu Busto. Atención a ese número 14, un auténtico fenómeno. E na punta do ataque Perona. Dicía que Xavi Moré é un ex do Pontevedra, o igual que Jorge Rodríguez, e tamén este Manu Busto que colaborou na campaña 2003 o ascenso do Pontevedra a segunda división. E precisamente Manu Busto, que acaba de saudar o presidente aquí no centro do campo, que lle acaba de decir. Non xo vou decir, era moi forte. Ameazou non se cadra para que non marque. Bueno, él xa sabe o que lle dixen. Bueno, como ve este estadio reventar este partido? Bueno, realmente me dá pena que Tribuna teña asentos vacíos nos dos laterais. Me dá pena porque se reservaron pa xente de Pontevedra. A verdade é que é unha pena que non este a reventar. Pero bueno, futbolísticamente supoño que confía nun triunfo do Pontevedra. Sí, o máis importante é que o Pontevedra pase este partido. Queda un segundo partido, temos que ter a cabeciña fría, porque hai un segundo partido e o que temos que deixar nosa portería a cero, e se podemos marcar de 1 a 5 moito mellor. Moi ben, moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, pois aí estaban as verbas do presidente Nino Mirón, que está no eixo do terreo de xogo. Vais a proceder a todo isto, Loreto, o saque de honra.
Sí, un saque de honra por parte do equipo femenino do Galaico de natación que ascendeu a máxima categoría da natación española. Pois vaya cara de nervios que teñen, non están desde logo afeitos a verse nunha situación e con tanto público. Víamos antes as facianas entre nerviosas e emocionadas das protagonistas, mentres os futbolistas están peloteando. Aí vemos a Jorge, exxogador do Celta, formouse na canteira do Celta, estivo no Celta B, debutou co Celta, logo pasou polo Ponte Ourense, Racing de Ferrol, estivo aquí no Pontevedra e esta campaña asinou co Oviedo. Fixose cun posto aí no eixe da defensa e un xogador importante dentro do esquema de Pichi Lucas. Sí, outro ex do Celta, Pichi Lucas, lémbranse vostedes de aquel goleador que tiña o Celta na década dos 80, cando o Celta era o equipo ascensor. Pois aí estaba Pichi Lucas conformando como ariete. E aí viamos a Pablo Alfaro, un dos grandes protagonistas de que o Pontevedra estea hoxe aquí disputando esta opción de actual a vindeira campaña na segunda división. Desde que el chegou vai a resubir do Pontevedra, sobre todo afianzándose nunha estructura defensiva moi seria, comezou a medrar ata chegar a esta data. E aí está Pichi Lucas, o home do que lles falaba. Vai principiar o encontro. A esquerda das nosas imaxes estará Oviedo nesta primeira metade. A dereita o Pontevedra. O Pontevedra cuarto clasificado do grupo primeiro da segunda división B. O Oviedo segundo clasificado do grupo segundo. A subía o colexiado que o cántabro Alberto Díaz Arias arrancou o partido en Pasarón. Vibran as bancadas, se está movendo Rubén en profundidade para o Oviedo. Ese primeiro balón despexou no Vázquez. Entregou pola lateral o capitán do Pontevedra. Importantísimo Vázquez. E o viron antes como unha vez máis se xuntaba cos seus compañeiros, como lle estaba ese último consello. Un capitán de verdade este Vázquez. No Oviedo en ataque. Aí está tratando de progresar Xavi Moré, un ex do Pontevedra, como lles comentaba. Tocou a pelota Noel Alonso. Sacará de esquina Oviedo. Primeiro lanzamento desde o Curruncho. Aí viamos a Xavi Moré. Será de banda finalmente. Preparado Rubén González. O saque de Rubén González. O balón de Rubén González para Manu Busto. Acabou perdendo Manu Busto. Saca o esférico Víctor Bravo. O balón de Víctor Bravo. Buscaba Iván Espadas. Caeu Iván Espadas. Pedía falta. Indica o colexiado que nada. Arriba Xavi Moré. Esférico para Iván Malón. Balón de Iván Malón para Charles. Charles para Igor. Veremos Igor. Non pode. Acaba recuperando Rubén García. Dice Rubén García para Barral. Abre Barral, ahí está o pericosísimo Manu Busto. Manu Busto presionado por Charles y Iván Malón. Tocó Barral, o balón de Barral, Orlando Gutiérrez. Meteu a testa Igor. Igor para Charles. Charles para Iván Espadas. Iván Espadas para Igor. Entrou por detrás, soltou a bota Pelayo. Y los primeros asubidos en Pasarón para acción de Pelayo. Ese número 6, un rapaz de 19 anos. Auténtica perla da canteira agora mesmo do Oviedo. Din que vai ser o substituto de Michu, o xogador agora mesmo do Celta. Primeira falta do partido favorable ao Pontevedra. Veremos aí Padín, si é o final o que golpea. Engade o remate Igor, xunto a Charles. A Iván Espadas. Tamén está por aí Víctor Bravo. Falan Santi Amaro e Padín. Ahí está o guardameta Auslesia. Preparado Padín, o lanzamento de Padín, moi pechado. Meteu a testa Jorge Rodríguez. Aí está o salto de Perona. O balón receitado para Pontevedra con Noel Alonso. Aí está Noel, Noel que trata de progresar. Meteu a bota Rubén González. Move desde a lateral o conxunto galego. Noel que ademais é de Xixón. Foi un dos xogadores que recibiu certos ataques dende a internet por parte da facción do Oviedo. Aí está Noel Alonso, saque de Noel Alonso, non puido, tocou Rubén García. Volverá a repetir o xogador do Pontevedra. Aí está Noel Alonso, buscaba a Víctor Bravo, non puido conectar con ese balón Víctor Bravo, que é o Santi Amaro, indica o árbitro que nada, que non hai nada na acción de Perona. Oye agora aí a Pelayo que trata de montar a contra, non pode Pelayo, indica o colexiado que hai falta. Falta a Pelayo, balón a prol do Oviedo. Ambiente sensacional, aí está Pelayo que é o máis noviño, pero tratando de pedir tamén un poquinho de calma aos seus compañeiros. Trátase de que non se contaxien deste ambiente realmente sensacional que estamos a vivir en Pasarón. Vai patear Jorge Rodríguez. O balón de Jorge Rodríguez. Busca na banda Xavi Moré, tocou Xavi Moré, buscaba Perona. Saltou Padín. A apertura de Curro, toca Manu Bustos, este Barral.
Barral de nuevo para Manu Busto. Centro de Manu Busto. Salta Gutiérrez. Oye con ese balón para Perona. Llega Vázquez. Tocó Vázquez. Iván Malón. Cuida con ese balón. O centro de Barral. Pasadísimo. Sin opcións tampoco para Xavi Moreno. Segundo pau. A pelota era para Pontevedra. Aí está Curro, un xogador que, como lles comentaba na presentación das aliñacións, forma aí no eixe do centro do campo, xunto a Pelayo e a Rubén García. Establecen aí unha especie de triángulo e a partir de aí vertebra o seu fútbol de ataque o Oviedo de Pichi Lucas. Saltou Pelayo, pelota para Orlando Gutiérrez. Toca o esférico Santi Amaro, busca por banda Charles. Atención a Charles con Barral. Ahí está Charles, trata de recurtar Charles, tírase Barral. Insiste Charles. En la ciudad Rubén, acaba pateando Rubén. Esférico, os dominios de Orlando Gutiérrez. Dato curiosísimo, Orlando Gutiérrez, Orlando Quintana, os dous xogadores do Pontevedra, Vaquero e Moreno. Estes 4 xogadores do Pontevedra coincidiron a temporada anterior con Manu Busto e Jorge Perona no Lorca. E hoxe vence aquí, xogándose unha promoción de ascenso. 6 xogadores que o ano pasado estaban no Lorca. Arriba Barral. Sacudiu Barral, será desde a lateral. Desde esta lateral de preferencia que hoxe estreamos en Pasarón. Balón pro Pontevedra. Vai poñer o coiro movimento Iván Malón. En por diante a Charles. Móvese tamén Igor. O balón de Iván Malón. Demasiado potente para Igor. Saltou Barral. Acabou completando Manu Busto. Ollo aí a Perona. Zafouse de Orlando Gutiérrez. Completa Vázquez. Na cobertura Vázquez. Aí está Charles. Ollo que falla Barral. Atención a Charles. Vai encarar a Jorge Rodríguez. Escapouse aí na conducción. Chegou Jorge Rodríguez. Será pelota de banda para Pontevedra. Apresúrase Charles. Balón para Iván Malón. O centro de Iván Malón. Frausiño. Ollo que chega Iván Espadas. Non puido Iván Espadas. Sacou Xavi Moré. O rexeitamento de ex do Pontevedra será para Vázquez. Vázquez que ergue a cabeza, pide Igor, o balón de Vázquez, dirección Igor, Igor para Iván Espadas, atención Iván Espadas fuera de xogo. Acaba de erguer a bandeirola o árbitro axudante aí fuera de xogo. E afección en preferencia que se ponga en pé para increpar o asistente. Vaya detalle de luxo de Igor de Sousa, e aí está, non había fora de xogo, estaba en posición correcta Barral, a posición era correctísima de Iván Espadas. Vaya erro do árbitro axudante. Pois empezamos ben. Vai sacar esa infracción que non era o gardameta Aulesia. A faltada de Aulestia. O esférico cara aos dominios de Manu Busto. Saltou Santi Amaro. Foi agora Charles. Aí está Barral con Igor. Hai falta, indica o árbitro de Igor a Barral. Pelota pro Oviedo. Este Barral, o lateral izquierdo, sacou xa Jorge Rodríguez. No salto Noel Alonso. Ahí está Vítor Bravo. Toca Vítor Bravo mal para Padín. Acaba llegando Rubén García. Apoyas en Curro. Curro para Xavi Moré. Oye ahí con Noel Alonso. Hay falta. Indica o colexiado do futbolista do Oviedo. Desprazou a Noel Alonso antes de entrar en contacto co esférico. Non tiña posición. E a pelota en falta. Aí o ven vostedes. A pelota ainda viña de camiño. E a falta é pro Pontevedra. Vai patearse arriba Orlando Quintana. A patada de Orlando Quintana. O gardameta canario. Busca no salto Iván Espadas. Anticipouse Rubén García. Pudo haber mano control de Perona. Eso é o que está indicando o árbitro axudante. Novo balón pro Pontevedra. Deixa Perona. Aí vemos o cántabro Alberto Díaz Arias, o árbitro. E vai ser finalmente o capitán Vázquez o que patee ese balón. Ahí está Vázquez, golpea Vázquez, busca Iván Espadas, o salto de Jorge Rodríguez, llega Iván Malón para Iván Espadas, prolonga buscando a Igor, salta Igor, Igor para Espadas, o disparo, ¡gol! ¡Gol do Pontevedra! Acaba de marcar Iván Espadas, gol de Iván Espadas, gol do Pontevedra. De toda afección posta en pé, abrazos tamén no banco do Pontevedra, alegría que se desborda en Pasarón por este importante tanto marcado por Espadas. De pé Pontevedra, festexa o tanto de Iván Espadas. Miraba xa o seu reloxo Pablo Alfaro. Aí está Iván Espadas. O toque de balón, como prolonga a posición correcta. Aí Iván Espadas, Igor, e como a caza o propio Iván Espadas.
Sí, festexou no que afección, ademais agora pide tamén que siga apoiando o público de Pasarón, e un xogador que non tivo unha boa xeira durante a Liga, que está reaccionando neste último treito, que está sendo decisivo, meteu o Pontevedra na fase e agora dalle o primeiro tanto. É que de feito, bueno, tivo algún que outro problema con lesións, pero foi moi criticado en Pontevedra pola súa falta de eficacia. Eu lembro aquí un partido fronte a Ponferradina que fallou un gol con 0-0 no minuto 88, que bueno, increíble, pero sin embargo chega na última xornada, un gol seu mete na promoción o Pontevedra e hoxe co seu sétimo tanto esta temporada acaba de darlle vantaxe nesta eliminatoria. Importantísimo Iván Espadas. E a falta de confianza tamén dos dianteiros. Veremos a reacción aí do Oviedo con Manu Busto. Importante que ese futbolista non entre en xogo. O centro de Manu Busto buscaba a Xavi Morey, acabou chapando Orlando Quintana. Dicíamos que falta de confianza porque tamén ante o Celta B, que foi no primeiro partido que marcou aquí en Pasarón, no último treito da Liga, tamén tuvo ocasión antes de marcar e preferiu deixarlle a un compañeiro porque tiña medo de fallar. Pois aí está Iván Espadas, as voltas que dá o fútbol. Verifica a posición Iván Balón. Móvese por diante Charles. Acabou sacudindo Santi Amaro. O salto de Iván Espadas con Charles. Balón para Charles. O centro de Charles. Víctor Bravo buscaba o balón no primeiro pau. O centro de Charles era para o segundo. Acaba sacudindo Rubén González. O balón de Rubén González a poder de Vázquez. Arriba Vázquez. Por esa vai loitar Iván Espadas. O salto de Rubén García. Na segunda tentativa Curro. Curro non puido Padín. Tocou un balón. Aí está Rubén García. Atrás Barral. E Oviedo que vai volver comezar. Isto arrancou ben pro Pontevedra. Estamos no minuto 10. Está mandando o conxunto de Pablo Alfaro. Marcou no 8 Iván Espadas. Pontevedra 1, Oviedo 0. Vai na meter arriba o gardameta Ulestia. A patada da Ulestia. No salto Perona. O salto máis de Vázquez. Aí ven Igor. Igor colgouselle Gonzalo. Tocou Rubén García. Balón a banda para Xavi Morey. Xavi Morey presionado por Noel Alonso. Acabou apoyándose en Rubén González e había fora de xogo de Perona. Indicou de todos os xeitos o colexiado unha falta anterior. O lateral Rubén González. A pelota pro conxunto visitante. Preparado xa para mover ese balón Curro. Mira para un lado, para outro. Acaba sacando en corto Curro. O balón de Curro. Tocou Rubén García. Gonzalo para Jorge Rodríguez. Y de movimiento por diante, sacude Jorge, esférico para Curro, yo con ese balón de Curro. Buscaba Perona, echó un sello centro, ese toque co interior y acabó chapando Orlando Quintana. Sacou xa o guardameta do Pontevedra, busca resposta con Iván Espadas, tocou Jorge Rodríguez, atención a Charles. Charles para Igor para Santi Amaro. O cambio de Santi Amaro, busca Víctor Bravo, leu a xogada Rubén González. Combinó con Xavi Morey, de nuevo Rubén González para Curro, presiona Iván Espadas, desplaza Curro, balón a seguir, complicado para Perona, vantaxe para Orlando Quintana. Sácase Orlando Quintana para Noel Alonso para Padín. Ahí está Padín, ¿quién llegaría a decir a Padín? Hay apenas uns meses na terceira división que ia acabar esta temporada xogando unha promoción de ascenso co Pontevedra. Soltou Charles para Iván Espadas, pide de novo Charles, Iván Espadas entre dous, acaba caendo, indica o colexiado que nada. Tocou Rubén, ollo aí, chega Santi Amaro presionado por Pelayo, cae, hai falta de Pelayo. Falta prol do Pontevedra. Un Pontevedra que xa saben que ten lesionado a Icar, a Nevado, os medios centros titulares, pero aí con dous parches está acabando a temporada realmente espectacular o conxunto de Alfaro. De feito, ainda intentaron fichar ata esta semana un medio centro. Marca a xogada Santi Amaro, no seu carón está Padín, aí están precisamente os dous medios centros. Aí vai Santi Amaro, van arriba, lanzamento de Santi Amaro, Aulestia, en dous tempos Aulestia. Abre banda rápido na esquerda Manu Bustos. Vía fora Aulestia, un xogador do Pontevedra tirado no chan, creo que Vázquez. A verdade é que non podemos velo desde aquí, eu creo que é Vázquez, sí. Xa van as asisten o médico do Pontevedra. O sexto de nerviosismo de Pablo Alfaro, un tipo que como futbolista era, bueno, era bomba, como adestrador era o máis tranquilo e educado. O outro día dicíanos Iván Carril en directo na Galega que era, bueno, é que non o vira nin sequera alzar a voz, nin un adestramento. E chamaba muitísima atención. E aí vemos de novo a repetición do choque do capitán Vázquez co gardameta do Oviedo.
Aproveitou estes minutos tamén Alfaro para chamar a Charles e Iván Malón para darlle indicacións que agora Iván Malón ya se transmite a Santi Amaro. Yo que lles comentaba de Alfaro, ¿no? Que un tipo que se lleve normalmente bastante tranquilo, pero hoxe nin él pode aguantar toda esta tensión, todo este nerviosismo, toda esta paixón polo fútbol que se está a desprender en Pontevedra, non só hoxe, senón ao longo de toda esta semana. Semella xa recuperado Vázquez, listo para entrar no terreo de xogo. Devolveu deportivamente o esférico Iván Espadas, preparado xa para sacar Barral. O saque de Barral tocou para Rubén García. Despraza Rubén García, o esférico busca Perona, chocou Orlando Gutiérrez, tocou Padín. O balón de Padín para Iván Malón. Erga cabeza Iván Malón, despraza Iván Malón buscando Iván Espadas. O salto de Gonzalo. Llega Vítor Bravo, que está entrando moi pouquiño en xogo. Combina con Charles. Charles para Vítor Bravo. Atención a Vítor. Prepárase Víctor. Vítor Bravo, balón de Víctor Bravo. El balón a volta, disparo. O lanzamento de Igor fora. Xa tivo opción Vítor Bravo de colocarla coa esquerda. Era un tipo que lle pega fenomenal. Preferiu aí agardar ata que chegase Igor e o lanzamento de Igor escapouselle por ben pouco. Está o Pontevedra realmente asoballando neste principio de eliminatoria o Real Oviedo. Sería importantísimo que aproveitase estes momentos de problemas do rival para comezar a abrir fendas xa, abrir un oco importante na eliminatoria. Tocou Pelayo, aí está Manu Busto presionado por Iván Malón. Tocou Manu Busto, saca o Pontevedra. Preparado Iván Malón. Jugador que disputó todos los minutos con Pontevedra esta temporada. Seguro de vida na defensa granate. Saltou Igor, veremos ese balón. Chegou Rubén González. Salto agora de Charles. Toca Curro, esférico para Rubén García. Cambia para Xavi Moré. Control longo, defectuoso. Chegou Vítor Bravo. Segue Xavi Moré. Presiona Igor. Moré para Gonzalo. Gonzalo para Jorge Rodríguez. Arribando a la izquierda Barral. Jorge de nuevo para Gonzalo. Mete Gonzalo, balón a banda para Rubén González. Ahí está Rubén González, acaba entregando ya Vítor. Toca Víctor para Igor. Hubo falta, aplicó a vantaxe o colexiado. Igor que non pode. A presión de Igor, Rubén González, agarra Igor, cae Rubén González, falta de Igor de Sousa. Estaba reclamando Vítor Bravo unha falta anterior a él mesmo. Observen o que falla aí o lateral dereito do Oviedo. E iso era o que se queixaba Víctor, que non aplicara ali da vantaxe, que indicara a falta que lle fixeran a él. Golpeu xa Ulestia. O balón de Ulestia, o salto de Badín. Badín, control defectuoso, balón para Pelayo. Balón de Pelayo, non chegou Rubén García. Sí que o fai Noel Alonso, balón para Igor. Tocou en Gonzalo. Prolongaba Vítor Bravo buscando a Iván Espadas. Non puide Iván Espadas, que viña dunha posición de fora de xogo. E move xa Ulestia. Jorge Rodríguez. Curro. Mete Curro para Barral, petou en Charles. Este es Rubén García con Jorge Rodríguez. En recibir Pelayo. Ahí está Pelayo. Con problemas Pelayo, presionaba Iván Espadas. Tocó Jorge Rodríguez para Curro. Con problemas Curro. Ollo que puede perder una posición complicada. Ahí acaba cayendo Curro, indica o árbitro que nada. Santi Amaro. Santi Amaro, balón para Vítor Bravo. Pide Noel Alonso. Continúa Vítor Bravo. Presionado por Rubén García. Ya se colocó Oviedo. E xa para Santi Amaro. Santi Amaro con tranquilidad para Orlando Gutiérrez. Va a presionar Manu Busto. Desplaza Gutiérrez. Oye con ese balón para Iván Espadas. Saltou Jorge Rodríguez. Acabou chapando a Ulestia. Está creando moitos problemas a mobilidade de Iván Espadas nestes primeiros minutos do Oviedo. Manu Busto. Desplazamiento, busca a Perona, había fuera de xogo. Había fuera de xogo dese número 11 de Perona. A referencia arriba do Oviedo. Lleva 6 tantos esta temporada Perona. E sí que estaba en posición máis adiantada que Noel Alonso, o lateral esquerdo, que era futbolista que veíamos abaixo dar ese pasiño fronte. Vai sacar esa última infracción Orlando Quintana. A patada de Orlando Quintana no salto Gonzalo. Santi Amaro, según Perona, reclamaban falta, sacudió un Curro, corre Xavi Moré con Noel Alonso.
Mete o corpo Noel Alonso. Veremos de Saez, sí. Desde lateral para Oviedo. Móvese a Rubén González. En recibir Xavi Moré. Con problemas de novo no control. Tocou Víctor Bravo. Hai falta, xogo perigoso. Indica o colexiado. Na acción de Víctor Bravo a Xavi Moré. Pois ollo coa falta que ten perigo. Se asengaden aí os remates. Corre Gonzalo. Ven tamén a carreira Jorge Rodríguez. Vai meter 4 xogadores a buscar ese balón Pichi Lucas, o técnico do Oviedo. Xunto Coiro están Curro e Manu Busto. Normalmente adoita a golpealas Manu Busto e así vai ser tamén desta volta. Márchase Curro e xa ha preparado a estrela deste Oviedo, Manu Busto. A subíase o árbitro a Manu Busto, lanzamento de Manu Busto, fácil para Orlando Quintana. Saca rápido o porteiro. Atención a resposta do Pontevedra. E un 3 para 4. Controla Iván Espadas. Entre 3 futbolistas xa. Busca unha saída. Toca Curro. Acaba perdendo a pelota Iván Espadas. Barral. Hai falta que ben puida forrada o árbitro. Puide aplicar a vantaxe. Así parou a posible contra do Oviedo. Cambia Rubén García. Rubén García para Gonzalo. Capitán do Oviedo. Para Rubén García. De novo Gonzalo. Arriba Gonzalo. Balón imposible para Manu Busto. Tocou Noel Alonso. Recolle Rubén García. Manu Busto. Atención que hai perigo. Aí está Manu Busto. Disparo. Primeiro lanzamento a portería de Manu Busto. Será saque de porta para Orlando Quintana. Manu Busto que comezou o partido escorado a banda esquerda, pero co paso dos minutos estás achegando cada vez máis o medio para recibir. Una tarde realmente fantástica de sola que estamos vivindo tamén en Pontevedra, así que non lle se estrane que haxa moita camisola de manga curta e mesmo en camisolas. Saltou Gonzalo con Iván Espadas. Vai recoller Igor, mete Igor para Charles, atención a Charles. Charles. Aí puido estar los segundos, salvou Jorge Rodríguez. Todo o mundo se levou as mans a cabeza por esa ocasión clara. Ahora, que perigo ten Igor de Sousa, nesas posicións de media punta. Ten unha calidade que lle dá outro ritmo, outro xogo en canto entra el en acción nesas posicións. Que asistencia aí de novo agora para Charles. E o gol que xa se cantaba en Pasarón, sacou uno baixo paus, un galego. O xogador de C da Coruña, Jorge Rodríguez. Sacou Iván Malón. A patada arriba de Rubén García. Padín, falta. Hai falta Padín, falta perigosa. Perdón, falta a Santi Amaro. É unha falta perigosa válida para Padín. Cando vemos de novo aí o oportunismo de Jorge Rodríguez. A falta a Santi Amaro que é moi clara. Barren ya perna de apoyo. A falta de Rubén García non admite discusión. Por certo, xogador galego tamén Rubén García. E bueno, todos pendentes aí de Padín. O seu carón está Víctor Bravo. Vemos tamén a Igor de Sousa. Pero creo que Santi Amaro tamén adoita tirar as faltas. Non lo siento, non sei por que me da que esa Padín non lle saca ninguén. Veremos aí que se está medindo Padín os pasos. Onte hubo adestramento a porta pechada precisamente para ensayar a estrategia. Aí están Iván Espadas e Vázquez incrustados na barreira. Contén o alento Pasarón. Preparado Padín, o seu carón Igor de Sousa. Mais a esquerda vemos tamén a Santi Amaro. Diálogo colexiado con Iván Espadas e con Vázquez, cos da barreira, pedíndolles un poquinho de calma. Vázquez que se pelexa na barreira cun ex compañeiro, con Xavi Moré. Aí está Padín, o lanzamento de Padín, peta unha barreira. Veremos no salto a Víctor Bravo, ollo co balón solto, o balón de Vázquez, sigue Iván Espadas. Iván Espadas tratando de revolverse, saca o centro, peta en Gonzalo. Aí está agora contra do Oviedo, hai que parar a Xavi Moré como sexa. Deixa a Xavi Moré, balón para Pelayo, apertura de Pelayo, por aí está Manu Busto. Atención que ten perigo contra Manu Busto, entralle pola esquerda Barral, continúa Manu Busto. Ten un apoio na esquerda de Barral, no centro, o disparo de Pelayo, peta en Perona. Atención a Perona, tratando aí de revolverse, deixa finalmente para Barral.
Saca o centro coa esquerda Barral, non, combina con Manu Busto. Aí está Manu Busto, moi presionado entre tres, acaba perdendo. Atención agora o Pontevedra. Arranca o Pontevedra. E un 3 para 4. Ven tamén Charles e un 4 para 4 xa. Atención a contra que ten perigo. Balón para Iván Espadas. Insiste Iván Espadas. Abre para Charles. A encara Charles. Escapouse ya pelota, no control. Tocou Rubén González. Controla Curro. Curro con Vítor Bravo. Erga cabeza Curro, cambia a dirección do xogo, esférico para Barral. Controla Barral, vai a apoiar Manu Busto. Aí está Manu Busto, con espacios para pensar. E de outro lado Pelayo, pisa Manu Busto, acaba abrindo para Barral. Incorpórase xa Barral, o centro de Barral, petou Iván Malón. Saca Oviedo. Saca Oviedo desde lateral, a falta. A falta que reclamaba Iván Espadas de Gonzalo. Aí na apertura trataba de buscar a parede, de buscar o remate Iván Espadas, pero eso non se percatou o colexiado. Move Jorge Rodríguez. Esférico para Curro. Para Gonzalo, perdón. Gonzalo para Rubén González. Sae ben Rubén González de Vítor Bravo. Combina con Curro. Curro para Gonzalo. O capitán para Jorge Rodríguez. Anímase Jorge Rodríguez. Combina con Pelayo. Pelayo para Jorge Rodríguez de nuevo. Este esférico para Rubén García. Oye, ya presión. Atención a Pontevedra que roba con Padín. Padín para Igor de Sousa. Igor para Charles. Atención a Charles. Mal para Igor de Sousa. Acabou perdendo. Hai unha boa oportunidade o Pontevedra. E a xogada que morreu con esa falta de Igor de Sousa a Rubén García. Era un 3 para 3 moi claro. Tiña opción clara aí para encarar Charles. Quiso devolverlle a Igor. E estregaron unha boa contra. Ahí está de nuevo, observen. Ten todas las facilidades para encarar ahí a Jorge Rodríguez. Y acaba entregando ya mal o seu Curman Igor de Sousa. Saltou por ese balón Orlando Gutiérrez. Desde el lateral mueve o conxunto visitante. Berros de Oviedo, Oviedo na bancada. Trata de insuflar un poquinho de folgos Pichi Lucas. Pero da sensación de todos los hitos, Loreto, que os folgos visitantes mermaron o tanto de Iván Espadas. Xa se lles escoita menos do que se escoitaba. Antes era un cántico xeralizado, digamos, por todo o estadio, porque os afeccionados de Oviedo están repartidos por todas las bancadas prácticamente, pero aquí en Preferencia hay un grupo nutrido que sí que están constantemente con cánticos, animando a su equipo, sobre todo con esas dúas ocasións, a de falta e a posterior remate que tivera Manu Busto. Vai sacar de banda Noel Alonso. Saca Noel Alonso para Vítor Bravo. Marcha de Pelayo. Insiste ahí Vítor Bravo entre tres. Apoyase Igor. Igor para Padín. O desmarque por la banda de Iván Malón. Insiste Padín. Acaba tocando para Santi Amaro. Santi Amaro para Noel Alonso. Ven recibir Vítor Bravo. Vítor Bravo buscaba a Igor. Acaba llegando Iván Espadas. Para Vítor Bravo ahí. Fuera de xogo. Línea de posición de fuera de xogo. Iván Espadas. Balón para o Real Oviedo. Pasamos ya do Ecuador de esta primera mitad en Pasarón. Está ganando Pontevedra. Vale o tanto conseguido por este hombre, por Iván Espadas. A pasa de Igor de Sousa. Pontevedra 1, Oviedo 0. A Televisión de Galicia levándolles en directo o momento culminante da temporada do Pontevedra. Xogándose o ascenso a segunda división. Meteu a cabeza Vázquez. Aí está a loita de Igor de Sousa. Puide haber falta. Non indicou nada colexiado na acción de Gonzalo. Esférico para Noel Alonso. Vai proteger aí ante Moré. Ollo, ollo que se durme. A piques de roubarlle o balón e a carteira Xavi Moré. Acaba sacudindo Noel Alonso. Tocou Vítor Bravo. Llega Rubén García. Esférico para Pelayo. Pelayo acaba perdendo. Toca Igor. Sacude Vítor Bravo. Corre Iván Espadas. Meteu a testa Jorge Rodríguez. Esférico de Gonzalo para Curro. Llega Charles. Gonzalo que cambia. Balón de Gonzalo para Barral. Va a intentarlo Oviedo por ese lado. Non. Deixa para Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Balón para Rubén García. Rubén García para Gonzalo. Achégase por la banda Rubén González. Patea cara a Xavi Moré. Con él no salto Noel Alonso. Toqueu Rubén González. Non puido Pelayo. Aí está Igor. Igor cambia de perna. Deixa ben para Santi Amaro. Insiste Santi Amaro. Acaba abrindo con elegancia. Pelota para Iván Malón. Busca ahora por esa banda o Pontevedra. Deixa Iván Malón. De nuevo esférico para Santi Amaro. Presionado Santi Amaro. Veremos. Acaba sacando mal. Recupera Manu Busto.
O esférico en contragolpe para Oviedo con Manu Busto. Por delante está Perona. Insiste Manu Busto, acaba abriendo, esférico para Rubén González. O disparo de Rubén González con poca convicción, saque de portería. Desespérase Pichi Lucas no banco do Oviedo, ver que o seu equipo non acaba de encadear esas accións ofensivas. Non está carburando, claro que non, Oviedo. Un dos grandes favoritos desde que aló polo mes de setembro comezara a competición pro ascenso a segunda división. Un dos presupostos importantes da categoría. A patada que busca Iván Espadas. Veremos se chegue Iván Espadas, sí. Aí está Iván Espadas, junto a él Rubén González. Insiste Iván Espadas, o centro. Defectuoso a poder do gardameta Ulestia. Sacó Ulestia. Para Manu Busto, para Curro. Curro para Barral. Barral para Manu Busto. Pues todo non vale, hubo falta anterior a Curro. Está reclamando una tarjeta. Ahí está en acción de Padín. Curro. Ese era o sexto que víamos en directo. Aplaude Pablo Alfaro. A presión do seu equipo, está defendendo ben con orde o Pontevedra. De momento maniatando Oviedo esta primeira media hora. Preparado Iván Malón. O saque de Iván Malón, busca posición de Igor. Igor tocó Jorge Rodríguez. Gaña metros o Pontevedra. Ahí va de nuevo Iván Malón. Último cuarto de hora esta primera metade. Achégase a recibir Charles. Pico desmarque, trata de buscar ocos. Ahí está Charles. Charles para Iván Espadas. Llega Gonzalo. Evita o córner, sí, será desde lateral para Pontevedra de nuevo. Ahí venga Rubén García, un medio centro galego de este equipo. O sexto, que o di todo. Las cosas non funcionan neste Oviedo. E aí estaba o momento da intervención de Gonzalo, cando xa se preparaba Iván Espadas. Sacou de banda Iván Malón, o centro de Iván Malón, salta Iván Espadas. Aí está Xavi Moré, preparado Noel Alonso, disparo de Noel, petó en Xavi Moré. Y acaba sacudiendo Barral. A patada de Barral llegó Víctor Bravo. Víctor Bravo para Vázquez. Presiona Moré. Pica Víctor Vázquez. Toca o esférico Iván Espadas. Trataba de meter Charles para Igor. Acabó levando esa pelota Rubén García. Tocó Pelayo. Hoyo con Gonzalo y con Igor. Hay falta, xogo perigoso de Igor. Está impreciso Oviedo aí. Que pode tirar moito proveito Pontevedra. E subiu a sección do Pontevedra. Cada decisión arbitral prácticamente en contra do seu equipo é a subida pola sección. Sacudiu Jorge Rodríguez, salta Perona, non chega. Ata o momento, aí vemos de novo o lanzamento de Noel Alonso, que golpeou en Xavi Moré. Ata o momento moi pouquiño Oviedo, salvo algunha contra na que puido enganchar aí 2-3 pases, o demais, moi pouquiño. Saltou Iván Espadas, chega Charles, hai falta de Jorge Rodríguez. Falta de Jorge Rodríguez a Charles. Atención ao colexiado. Vai no advertir. Disculpas de Jorge Rodríguez a Lloven y amarela. Amarela para Jorge Rodríguez. Primeiro futbolista do partido amonestado. Anotamos neste minuto 32. Jorge Rodríguez, o central do Oviedo, xogador galego. Detalle a ter en conta. Queda unha hora de encontro. Sobre todo os problemas que está tendo o Oviedo atrás e os xogadores de referencia na súa parcela defensiva se vayan cargando. Pode ser importante de cara ao desenvolvemento da contenda. Bueno, pues aí está de novo Padín. O seu carón Santi Amaro. E a ver de novo, preparado Vázquez. Ahí está Santi Amaro, buscan no outro lado acción con Charles. Non puido chegar Charles a ese balón, tocou Xavi Moré, será córner. Saque de esquina pro do Pontevedra. Bueno, parece que ya se tranquilizó un tanto Pablo Alfaro. Tomou asento. Yo que continúa que non cabe Pichi Lucas. Pichi constantemente de pé. Pablo Alfaro ainda de vez en cando se vai sentando, pero Pichi non acaba de tomar o sitio. Sí. Non lle entra así, ya o sei. A cadeira estreita demais. O lanzamento de Santi Amaro. Balón de Santi Amaro, moi pechado, demasiado rosca. Buscaba aí a que alguén prolongase.
Non saiu a xogada de estrategia do Pontevedra e será saque de meta para o gardameta Ulestia. Importante a ver se o Pontevedra quende enganchar aí outras 2-3 xogadas de dar outro arreón e alcanzar o descanso con outro gol de vantaxe. Está tocado Oviedo, sacou a Ulestia, saltou Manu Busto, corre polo coiro Iván Malón, presiona Perona, arriba Iván Malón, vantaxe para Barral, no salto con Iván Espadas, tocou Barral, aí ven Pelayo, impulsou Pelayo, saca o Pontevedra. Desesperado Pichi Lucas. Abusando de pelotazos o Oviedo, improductivos ao todo momento. Con máis criterio envolvéndose o Pontevedra. Sacou Iván Malón. A patada arriba de Santi Amaro. Meteu a testa Rubén García. De novo Pontevedra, ollo con Xavi Moré. Esa recuperación sigue ten perigo. Xavi Moré, fronte a él Noel Alonso. Ven na axuda tamén Padín. O centro petou en Padín. Saca Oviedo de banda. Vai no facer efectivo Rubén González. Sacou Rubén González. Tocou Pelayo, arriba Rubén González. O salto de Perona. A pelota que se pasea, vai recoller Iván Malón. Arriba Iván Malón, amaga, protege ante Perona e acaba apañando esa patada. E un pouco de calma Iván Malón a Perona. 6 tantos, comentabas Perona esta temporada. 19 leva Manu Busto. 6 Curro, 6 Xavi Moré. Esas son as referencias goleadoras deste Oviedo. Ese era o gran perigo que ten Oviedo e o que les preocupaba moito o Pontevedra cando vemos ese choque entre Charles e Barral. E Barral, sí, os dous. Atención a ellos dous. E algo de lea aí entre xogadores que van a polo árbitro. Bueno, pero mesmo Pablo Alfaro saltou como un resorte do banco, quixo pasar por riba do balado publicitario, tropezou e caeu. Ata o adestrador do Pontevedra, que agora pide calma. Teñan que velo vostedes como saiu do banco na acción de Charles con Barral, que ata mesmo caeu. Aí está, solta o brazo, desenténdese claramente Barral da pelota. Trata de desembarazarse do xogador do Pontevedra de Charles. Charles solta aí un pouco o brazo tamén desequilibrado. E Vázquez que ven a falar co asistente a dicir ya que non acabas de ver que lle meteu o cobado. Aí está Charles, os do Oviedo que lle recriminan e o que pasa logo. Pero hai que entender tamén que Charles está desequilibrado. Observen detrás a Pablo Alfaro dicindo que sí. Pero bueno, Charles xa está reincorporado. Barral por o momento ainda está sendo atendido. Ahí está con Vázquez. Y a ver si tenemos oportunidad. Observen o Cóbado primero. Y a ver lo que se queixa agora. Vamos olle cartón a Barral. No. É que estamos vendo a repetición, Loreto. O futbolista do Oviedo non hai ningún impacto que motive isto. É que o que apaña e o golpe co Cóbado é Charles. E a tarxeta, por certo, que foi para Charles. No, o cartón eu creo que foi para Barral. Para Barral, pois... Porque se estaba retirando rodeado de asistencias. Aí o vemos negando no banco. A Barral aí o ven ao fondo, pero é que ademais é curioso o teatro que lle bota, porque en ningún momento apaña ningún golpe. En ningún momento. El propínalle un cobadazo. A Charles, pero Charles non lle fai nada. Pois está o balón en movimento con Víctor Bravo. Aí está Víctor Bravo presionado por Curro. Atención ao centro de Víctor Bravo, pasadísimo. Aí non está Iván Espadas. Acaba sacando ese balón Oviedo como pode. Se recuperou Santi Amaro. Tocou Iván Espadas. Igor, protexe Igor. Trataba de meter para Iván Espadas. Non puido Iván Espadas. O rexeite Rubén García. Orlando Gutiérrez. Están pedindo desde a bancada, desde a banda, que entran Barral e Charles, pero o colexiado non acaba de autorizarlo. Sí. Pediríalles aos nosos compañeros na unidade, por favor, que nos eliminasen as ordes. Gracias. Agora sí, moito máis fácil. Hai falta por o Oviedo. Sacou xa o conxunto visitante. Esférico para Rubén González. Abre Rubén González para Xavi Moré.
Xavi Morén cara a Noel Alonso. Entre dous, trata de sair, non puido. Tocou Padín, esférico recitado para Rubén García con Rubén González. O centro de Rubén González. E o remate aí de Pelayo. Saque de portería para Orlando Quintana. Ollo con este rapaz, xa lles apuntaba que un futbolista que promete de moita categoría e que se engade con perigo. Xa din que o sustituto de Michu. E se algo ten Michu é chegada. Desde a segunda liña é un futbolista con gol. Sacou o guardameta do Pontevedra. Balón para Iván Espadas. Atención a Igor. Aí falta Igor. Falta clara pro do Pontevedra. E vai a ver amarela para Gonzalo. Os dous centrais do Oviedo con tarxeta. Aí está o capitán. Xa vira antes Jorge Rodríguez. Agora Gonzalo. E lembre tamén que o lateral esquerdo pois acaba de ver aí uns minutos. Barral. 3 dos 4 defensores do Oviedo xa apañaron amarela. E a todo isto estamos a 7 minutos da conclusión da primeira metade. Que dano fai sempre Igor cando recibe nesa posición de media punta. Hai un plus o ataque do Pontevedra. Preparado Padín. Aí está Padín, colga Padín, o balón de Padín. Ese balón non puido alcanzalo ningún nin outro. Indica o árbitro que o último en tocar foi Rubén González. Así que córner. Balón de esquina pro Pontevedra. Ahí vemos de nuevo salto de Vázquez. Veremos de nuevo desde aí a estrategia a pizarra do conxunto granate. Aí está Santi Amaro, deixa. Finalmente o lanzamento pechado, non aberto. Remate, gol, gol, gol. Gol de Charles anulado. Anulado por fuera de xogo. Anulado, gol por fuera de xogo. Pois está. Festexa a Charles, non se percatou. No, él estaba celebrando, afección tamén. Aí está o árbitro xudante. Observen a posición abaixo do defensa que sae cando toca Vázquez. Sí, a posición é moi clara de fora de xogo de Charles. Clarísima. O fora de xogo non admite dúbidas. E que curioso logo Loreto como festexaba ia como un tolo. E non se percatou de que o liño invalidará. Aí saque de esquina agora pro do Oviedo. Forzou unha mano Busto. Atención que vai dun lado a outro. Agora no banco de Pablo Alfaro. Preparado Manu Busto. Segundo saque de esquina desta primeira metade a prol do Oviedo. Iván Malón con Pelayo. Mete 4 dentro da área do Pontevedra Oviedo. Lanzamento de Manu Busto pechado. Ollo aí coa entrada cos tacos con todo de Iván Espadas. Están reclamando xogo perigoso desde a bancada. Indica o colexiado que nada. Cambio de orientación. Tocou Noel Alonso. Noel Alonso para Charles. Y de Víctor Bravo. Cuidado ahí con Charles. Hay falta pro do Pontevedra. Pero debe ter cuidado Charles. Vaya maneira aí de soltar a bota. Con partido xa parado. E o que berran agora é o sexto deste futbolista que vemos de Pelayo. Parecía que lle dera aí, bueno, que lle fixera de todo Igor. En canto viu que o árbitro non pitaba nada, ergueuse e aquí non pasou nada. Tocou Orlando Gutiérrez. Os problemas para Santi Amaro. Busca por diante a Charles. Jorge Rodríguez. O balón de Jorge Rodríguez. Anticípase Gutiérrez a Perona. Iván Espadas. Trataba de meter para Charles. Meteu ya bota a Gonzalo. Curro. Abre Curro. Balón para Manu Busto. Manu Busto para Perona. Vázquez. O balón de Vázquez. Tocou Pelayo. Balón para Xavi Moreno. Agora sí para o partido árbitro. Hai falta Pelayo. Falta pro do Real Oviedo. 3 minutos e medio para chegar ao intermedio. Segue gañando Pontevedra. Segue valendo tanto desde o minuto 8 de Iván Espadas. Tratando de meterlle presión aos futbolistas do Oviedo. A Pablo Díaz Arias. O árbitro cántabro. Lembren que esta eliminatoria terá resolución nunha semana en Oviedo. Aí estará tamén a Galega en directo. Preparado Curro xunta a pelota. Hai 6 do Oviedo dentro da área de Orlando Quintana. Na barreira do Pontevedra está Padín. Concentrado o porteiro. Preparado Curro. O lanzamento de Curro. O bote tocou Quintana. Os problemas para Orlando Quintana. Buscou o bote, buscou a potencia Curro. E os problemas para Orlando Quintana. Hai falta agora de Santi Amaro. Mais problemas para o Pontevedra. Estirándose con perigo Oviedo. Ahí vemos de nuevo disparo duro de Curro.
E o bote que complica o traballo de Orlando Quintana. Todo Oviedo arriba. Todos, a excepción do porteiro en campo de Pontevedra. E todo Pontevedra metido na súa área. Preparado Curro. O lanzamento de Curro. Será saque de esquina. Está sufrindo Pontevedra. Esto está acabado. Xa ven a indicación de Igor. O menos que petou ese lanzamento de Curro. Esto está acabado. Marchamos ao descanso con 1-0, que un resultado fantástico. Hai que defender Pontevedra con todo, como sexa. Preparado de novo Curro. Animado aí polos seus xareiros. O lanzamento de Curro. Balón por primeiro pau. Toca Pelayo. Acabou chegando Vázquez de novo a esquina. Sufrindo Pontevedra. Haberá que sufrir moito para chegar ata a segunda división. Este é o primeiro capítulo dos 3. Buscan sempre no primeiro pau a Pelayo. Arrancan todos desde o punto de penalti. Marca de novo a xogada Curro. Vanse agora todos os do Oviedo, segundo pau. Arrancarán desde o segundo pau todos, obsérvenno. A xogada de estrategia de Pichi Lucas. Aí está, o lanzamento busca Jorge Rodríguez. Acabou pateando Igor de Sousa. Barral, protege Barral. Oye con Iván Espadas. Acaba llamando ese balón Iván Espadas. Iván Espadas. Atención Iván Espadas. Deixa Iván Espadas, esférico para Víctor Bravo. A Víctor Bravo escapouse ya pelota. Demasiado longo ese balón de Espadas. Atención a Víctor Bravo, insiste. Taponada ahí por Rubén González. Acaba combinando. Balón atrás para Noel Alonso. Protege Noel Alonso. Deixa para Víctor Bravo. Entre dous, o cambio de perna. Sae Víctor Bravo. Saca o centro. Oye con ese balón para Iván Espadas. Non puide Iván Espadas. Mete Iván balón. O salto de Gonzalo con Iván Espadas. Reclama falta. Bancada de Pasarón. Acaba sacudindo Rubén González. Manu Busto. Vázquez. Continúa Manu Busto. Pica Manu Busto. Orlando Quintana. Balón para Orlando Quintana. E Alfaro que pide calma, tranquilidade aos seus xogadores. Esto está prácticamente acabado. Se lle mete a man aí Vázquez a ese balón de Manu Busto. E o esférico acabou no poder do guardameta do Pontevedra. Tocou Jorge Rodríguez. Aí está Padín, Santi Amaro. Aí man de Santi Amaro. Balón en falta para Oviedo. Vanse engadir 2 minutos. Estánse queixando os xogadores do Oviedo porque, segundo eles, o criterio a hora de sacar as tarxetas non é o mesmo para locais e visitantes. Nelo están insistindo e moito nos últimos minutos o colexiado. Falta de Iván balón a Manu Busto. Outra falta, outra opción para a estrategia. Alfaro que lles pide cabeciña aos seus xogadores, pero os nervios agora mesmo están a 1000 por hora. Está volcado Oviedo neste último intre, nestes últimos compases da primeira metade. Xunto esférico Manu Busto. O seu carón está Curro. Aí vemos a Jorge Rodríguez. Incorporouse tamén outro central, Gonzalo. O lanzamento de Manu Busto, Orlando Quintana. Toca Orlando Quintana. Acabou tocando tamén aí Padín. Esférico pro porteiro do Oviedo. Aulestia que vai meter arriba. A patada de Aulestia. O salto de Jorge Rodríguez. Con él está Vázquez. Orlando Gutiérrez. Meteu a testa Igor. Esférico para Curro. Trata de buscar a Manu Busto. Acaba chegando Iván balón. Mete Charles. A carrera de Iván Espadas. Demasiado fuerte ese servicio de Charles. Aulestia. Balón para Barral. Barral para Curro. Curro. A presión ahí de Padín. Acaba tocando Curro para Gonzalo. O capitán mete arriba Gonzalo. Salto de Perona. Perona que non pode. Ese tipo de balón se está insistindo nele. O Oviedo está abusando e non saca proveito. Pero vamos, nin de un sequera. Lembren 2 minutos. Quedan 10 segundos polo tanto. Tempo para o último groliño. Para que saque Orlando Quintana. E para nada máis. Aplaude a bancada de Pasarón. Acaba a primeira metade deste primeiro round. Desta primeira eliminatoria da fase de ascenso. Está gañando Pontevedra. Vale o tanto conseguido por Iván Espadas. Marchámonos a pé de campo con Lareto. Adiante. Pues vamos a intentar conseguir a Iván Espadas, otro tanto. Final de Igor y he podido rematarla. Bueno, ¿estos goles tuyos? Sí, de momento sí, hay que seguir, hay que dar mucho todavía. ¿Es un buen resultado o buscáis otro más? Bueno, yo creo que está bien, pero hay que seguir peleando la segunda parte. Bueno, serán las palabras de Iván Espadas. Vamos ahora con Santi Amaro. Importante ir ganando, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante. Ahora lo que intenta es mantener la portería a cero y si podemos aprovechar otra ocasión mejor. Muy bien, muchas gracias.
Os xogadores que se van retirando xa. Bueno, pues as verbas de Iván Espadas, do goleador de Santi Amaro. Tempo de lecer en Pasarón. Lembren, está gañando Pontevedra. Resultado fantástico. Pontevedra 1, Oviedo 0. Nos tomámonos un descansiño, igual que os xogadores, e volvemos de contado, compañeros. Tempo de descanso en Pasarón, volvemos ao campo do Pontevedra. Pontevedra na primeira metade xogou ben, marcou un gol aló polo minuto 8, marcou Iván Espadas. No descanso, Pontevedra 1, Oviedo 0, Óscar Suárez. Bueno, pues dicía Chicho que temos que comezar falando nesta segunda metade de incidentes, da desgracia de algúns aficionados que non se lles ocurriu unha cousa máis que comezar a tirarse botellas e obxetos dun lado da bancada a outro. Era nese fondo que estábamos vendo, nese curruncho onde confluen a bancada de preferencia e o fondo norte. Tivo que intervir a policía, dúas cargas policiais, acabaron por levar a varios aficionados. Aí vemos a un deles, un momento no que se elevaban a un deles, e como digo, todo comezou con insultos, comenzaron a arroxarse obxetos, os do Oviedo, os do Pontevedra, os do Pontevedra, os do Oviedo. Tivo que intervir a policía, facer varias cargas, e o máis triste, Loreto, despois dun día no que, bueno, parecía que era todo festa. Sí, a verdade é que sí, quentáronse un pouco os ánimos neste descanso. Hubo, pois, supoño que algo de provocación entre as dúas afeccións, e un afeccionado do Oviedo chegou a cruzar o fondo norte onde están os do Pontevedra, arriscando tamén a súa integridade física, porque a verdade é que non hai acceso. Tuvo que saltar a valla e foi a raíz de aí onde se montou máis o xaleo entre as afeccións, que agora pois estaban increpando mutuamente, pero polo momento a situación parece que non vaya máis. Leváronse a un ou dous afeccionados do Oviedo a Policía Nacional, e está xa o Oviedo no terreo de xogo para comezar esta segunda metade. Sí, un Oviedo no que non se atisban substitucións, que aparece o Pontevedra. Lembren, está vencendo o conxunto granate desde o minuto 8, grazas a un tanto conseguido polo seu dianteiro centro, por Iván Espadas. O tanto de Iván Espadas, de momento, que lle dá vantaxe ao conxunto granate. Aí o vemos, acción de Iván Espadas, toca malón Iván Espadas, aí Igor, que está en posición correcta, por moito que proteste Gonzalo, e como segue a xogada e a define Iván Espadas. Importantísimo dianteiro do Pontevedra nas últimas xornadas, un xogador, como lles dicía, crucial para entender que o conxunto de Alfaro este agora mesmo disputando a promoción de ascenso, e iso que non foi precisamente esta temporada máis brillante, máis destacada de Iván Espadas. Pero ao final, aí está resurdindo no momento no que debía, para que o Pontevedra poida cariñar a posibilidade de recuperar posto na segunda división. Aí está Iván Espadas, xunto a él está Charles. Non se atisban sustitucións, Loreto, eu creo. Non apreciamos ninguna. E isto vai arrancar dun momento a outro. Agora o Oviedo a dereita das nosas imaxes, o Pontevedra a esquerda. Está Iván Espadas xunto a Charles no punto central do terreo de xogo, e estamos todos agardando, sí, a que acabe de cruzar o campo Pablo Alfaro, Aí está, como se gusta. Pero levas aplausos de afección. Como se gusta aí, para, Temple Toureiro, aí está xesto de Pichi Lucas, como dicindo, pero bueno. Un ollo afección por esta ovación. E caíndo por riba, ralentizou, e bueno, hombre, este é un momento para disfrutalo. Tranquilidad, que vamos gañando, non? Vai comezar isto. Está Alberto Díaz Arias, o colexiado cántabro, verificando cos porteiros e cos seus axudantes. Fala tamén a través do pinganillo co cuarto colexiado. E isto comeza xa. Adiante Pontevedra. Quedan 45 minutos en Pasarón e logo a eliminatoria marcha Oviedo. Está gañando Lembre o conxunto granate, vale o tanto conseguido por Iván Espadas. Vítor Bravo, cambiado agora de banda. Non puido Vítor Bravo, tirouse Barral. Maldice Vítor Bravo, saca desde o lateral o conxunto galego. Vai ser Iván Malón.
Marchou agora Charles cara a parcela esquerda. Viuse Vítor Bravo no arranque desta continuación a dereita. Iván Espadas, o centro de Iván Espadas. Aí está Igor, atención detrás a Charles. Acabou tocando Xavi Moré. Esférico rexeitado de novo para o Pontevedra. Toca atrás Padín, o cambio de Amaro non chegou. Vítor Bravo acaba sacando perigo Pelayo. Aí está Pelayo mantando a contra do Oviedo. Deixa Pelayo para Manu Busto. Manu Busto busca un movimento por diante de Perona. Atención a ese balón de Perona, sae. Recupera derecha lateral o conxunto de Pablo Alfaro. Primeiro minuto este da continuación. Saca Iván Malón para os granates. Seca ben o coiro para que non desvare. Aí buscar un lanzamento lateral con potencia. Salta Vítor Bravo. Aí está Iván Espadas. Mete ya a bota Barral. Acaba tocando Pelayo. O salto de Santi Amaro. Toca o esférico Rubén García para Pelayo. Pelayo entre dous. Acaba sacando Pelayo. Balón para Curro. Lanzamento de Curro. Durísimo lanzamento de Curro. Primeiro aviso do Oviedo na segunda metade. Vaya patada acaba de sacar aí Curro. Durísima. A dereita de Orlando Quintana. Comienza con aviso Oviedo esta continuación. Va a sacarse a guardameta local. A patada de Orlando Quintana. Busca o salto de Igor. Meteu a testa Pelayo. Orlando Gutiérrez. Agora que foi Rubén García. Con problemas Manu Busto. Indica o liña que sí, que esa pelota está fora. Que pro Pontevedra. Algo máis adiantadas as liñas do conxunto visitante. Algo máis ambicioso Oviedo neste arranque de segunda metade. Verifica a posición Iván Malón. O saque de Iván Malón. Busca Igor de Sousa. Igor de Sousa y falta de Igor. Desplazó Igor de Sousa a Rubén García. Balón para Oviedo. Aí está, un salto. Non podía chegar a ese balón xa Igor de Sousa. E a falta a Rubén García. Este rapazo Barco de Valdeorras que chegou esta temporada procedente da Leonesa Oviedo. Perona. Escapouselle. Será de portería para Orlando Quintana. Aplaude o fondo norte o erro de Perona. Saca Orlando Quintana. Vai caendo a tarde en Pasarón. Saca Orlando Quintana. O balón busca o salto de Iván Espadas. Tocou Pelayo. Con problemas Santi Amaro. Atención a Perona. Mete pro desmarque por banda. Ahí trataba de llegar Xavi Moré. Acaba sacando a Noel. Oye con Noel. Con problemas no despese. Tocó Rubén González. Saca o Pontevedra. Indica o liña. Vai no facer Noel Alonso. O saque de Noel Alonso. Balón arriba de Padín. Directamente fora. Con problemas o Pontevedra neste arranque da segunda metade. Moito máis presionante o Oviedo. O Pontevedra pode ter agora as súas opcións na contra, tal e como está deseñado agora mesmo o partido. Preparado Rubén González. Saca Rubén González ese balón. Busca por diante a Xavi Moré. Con el Noel Alonso. Ven a axuda Charles. Tírase Charles. Desde lateral de novo pro conxunto asturiano. Lembrolles que o Pontevedra ten para unha posible sustitución a Gerardo, Iván Carril, Moreno e Castaño. Sacou Rubén González, tocou Curro. De novo Rubén González. Aí está Rubén González. Meteu a bota Noel Alonso. Precisamente están facendo exercicios de crecemento Castaño e Iván Carril. Sacou Rubén González. Balón para Xavi Moré. Con él está Noel Alonso. Centro. Perigoso ese centro. A pelota que se pasea. Chega Manu Busto. Manu Busto con Iván Malón. Deixa para Barral. Barral toca para Rubén García. De nuevo Manu Busto. Manu Busto con Vítor. Atención a Manu Busto. Se ha tapado ahí por dous. Está en acción tamén Igor de Sousa. Insiste Manu Busto. Acabou pasándose de rosca. Non tilla apoyos. Por eso é do que se queixa. Saca o Pontevedra. Aí vai de outra volta Iván Malón. Ven por diante a Vítor Bravo y a Igor de Sousa. Balón dirección Igor de Sousa. Hay falta. Empurró Igor de Sousa. Indica o colegiado que sacó mal Iván Malón. O saque pro Oviedo. Sacó Barral. Para Manu. Ahora sí falta xogo perigoso de Vítor Bravo.
Y atención a falta que vuelve Ter Perigo. Curro e Manu Bustos xunto esférico. Engade 5 efectivos. Oviedo buscando ese balón. Atención a xogada que ten Perigo. Encádense Jorge Rodríguez, Gonzalo. Vemos a Perona. Está tamén Pelayo. O lanzamento de Curro. Balón pechado de Curro. Gol. Acaba de empatar Oviedo. Marca Perona. A indecisión da zaga e do porteiro do Pontevedra. Gol de Perona. Vaya bronca y está botando Orlando Quintana a Víctor Bravo. Y o gol de Perona que refrenda a mellor saída do Oviedo nesta segunda metade. La celebración de todos los afeccionados do Oviedo aquí nesta bancada de preferencia, que están sendo ademais espoleados polos seus xogadores agora. Hay que tener cuidado, están tirando petardos. Sí, está a policía xa desplegada porque tamén está caindo bebida a parte de abaixo onde están os afeccionados do Pontevedra. Están moi botados hacia a barandilla. Non había fora de xogo, a posición era correcta e o despexe aí de Orlando Quintana acaba petando en Perona. A desgracia que se cega co Pontevedra. O gol de Perona, séptimo tanto para él esta campaña. Pontevedra 1, Oviedo 1. Este tanto sí que complica as opcións do Pontevedra. Y hoy Oviedo que está lanzado. Move a pelota o goleador Perona. Eixa para Barral. Barral para Jorge Rodríguez. Desplaza Jorge. Busca opción no outro lado do campo. O control de Xavi Moré. Había fora de xogo. Hai tamén un artefacto de fume azul na bancada de preferencia. Noel Alonso. Desplaza Noel Alonso. Ahí está, ya disipándose o fume. Pero esta serie de cosas pueden desembocar en algo de que nos podemos llegar a rayar. Atención a incorporación de Iván Balón. O centro de Iván Balón. Busca Iván Espadas. Nos salta Iván Espadas. Toca Iván Espadas. Charles. ¡Qué oportunidad acaba de tener Pontevedra! A opción para Charles. Primera incorporación de esta segunda mitad de Iván Balón. Una de las na primera mitad de chegou o gol do Pontevedra. Enfado de Pichi Lucas, que vi tamén esa acción que podía complicar outra vez a situación ao Oviedo. Vendo a repetición acelerouse, sen maior motivo. Charles tiña posición e o tempo suficiente para realizar un remate con moita máis facilidade do que fixo. Está falando o colexiado co delegado de campo. A Policía Nacional, ahí están, ahí os ven ustedes. Se complicando por momentos o partido. La paixón está podendo co sentido común. Sacó Ulestia, tocó Charles, salta Iván Espadas, Igor protege, hay falta Iván Espadas, aplica vantaxe colexiado, Charles, fora de xogo. Guardou Igor, se hace meter en fora de xogo o seu curmán Charles. A mirada de Charles para Igor. Indicándolle a policía os afeccionados que se boten atrás. Sí, porque ao parecer estaban lanzando algo hacia o porteiro, algún obxeto ou algo e aí foi a felicidade vai por Barrios nesto do fútbol. Agora os que festexan son os do Oviedo e o pasaron realmente mal na primeira metade. Vai patear o gardameta Uslestia. A patada de Uslestia, tocou Manu Bustos. Balón para Pelayo, arriba Rubén García. Vantaxe para Orlando Gutiérrez. No salto Perona con Gutiérrez, segundo intento para Gutiérrez, chega Padín, pisa Padín, de Lucio para Iván Balón, arriba Balón buscando salto de Iván Espadas, con él Jorge Rodríguez, ahí seco balón, Iván Espadas, cae ante Curro, indica o árbitro, y o balón que demanda, pero Oviedo sorprende o Liña, la indicación es súa, y ahí vemos de nuevo a repetición, a último en tocar Iván Espadas. Va a mover Barral. O balón de Barral. Perona, toca Charles.
Pelayo. Ica Pelayo, incorpórase Manu Busto. Posición correcta. Ahí está Manu Busto con Orlando Gutiérrez. O centro, toca Vázquez. O resiste para Rubén García. Apoyas en Barral. Barral para Manu Busto. Tragó Iván Malón. Atención a Manu Busto. Encara a Manu Busto. Hay falta de Orlando Gutiérrez. Hay falta. Veremos. Zorrillo colegiado. Vai escaparse en ela. Non apaña a amarela Orlando Gutiérrez. Aí o temos. Falta pro do Real Oviedo. De nuevo Manu Busto. Curro discutindo. A ver quen saca ese balón. Engánense de nuevos centrais. 5 de Oviedo buscando ese remate. O lanzamiento de Manu Busto. Busca portería. Que tuvo Iván Espadas. Llega Charles. Atención que hay posibilidades de contra. Atención a Charles. Charles abre para Víctor Bravo. No centro está Padín. Por la derecha Charles. Insiste, balón para Padín. Non curtou Jorge Rodríguez. O esférico de Santi Amaro. Chegou desde o outro lado do campo Xavi Moré. E desfixe a opción de contragolpe de Pontevedra. Incrementa o ritmo de partido Pontevedra. Preparado Noel Alonso. O saque de Noel Alonso. Noel Alonso trataba de buscar la jugada ahí con Igor. No pudo revolver Igor de Sousa. Recupera el Real Oviedo. Verifica posición Rubén González. Ahí está, 36 años Rubén González. Estuvo antes, na temporada anterior, no con Kense. Es el lateral derecho de Oviedo. Obesea Noel Alonso. O salto de Rubén García. Segundo intento de Rubén García. Controla Pelayo, acaba perdiendo. Veremos si saca entre dos Víctor Bravo. Ahí está Víctor Bravo, busca una salida. Toca Noel Alonso y falta. Faltas repetidas a Víctor Bravo. Y oye ahí. Trataba de coger ese balón rápido para sacar o Pontevedra. Desde ahí atrás tendrá que hacerlo Santi Amaro. Preparado Santi Amaro. O lanzamiento de Santi. Balón pasado. Buscando posición de Iván Espadas. De Vázquez. Chapou Auslesia. Saca rápido porteiro. Esférico para Curro. Curro amaga ante Charles. Insiste ante Charles. Acaba deixando para Manu Busto. Oye a Charles que acaba de soltar o brazo a Curro. Non lle gustou aí a Charles o que lle fixo o número 10 do Oviedo. Tirouse Curro, o ver que o colexiado non pitaba nada, ergueuse como un foguete. Arriba Orlando Quintana, a patada de Orlando, o salto de Charles, con Rubén García. Toca o esférico Pelayo, balón para Manu Busto, a carril de Perona, vantaxe para Orlando Gutiérrez. Oye que falla Orlando Gutiérrez, atención a Perona, cae Perona, o disparo de... No, está invalidado. O disparo de Pelayo, acción está invalidada, indica o colexiado. Falta Proldo Pontevedra por simular Perona. Y ahí está agarrando Xaco amarela na man. Aquí cada un protesta unha cousa. Orlando Quintana está dicindo que agarrou Perona. Perona pide penalti. Ahí para todos. Ahí vemos de nueva acción con Vázquez. La sensación de que algo de contacto hay. Ahí claro. Como para ser penalti, siguen ustedes. Ahí perna izquierda de Vázquez, perna derecha de Perona. Adorna muchísimo a caída. Y a falta la pronto Pontevedra y amarela Brael. Falta de Charles ahora. Está un poquillo revolucionado Charles en estos minutos. Está metiéndose en todos los fregados, enzarzándose en todas las liortas. Y un jugador importantísimo para este Pontevedra. Es crucial que esté centrado. Sacó un Jorge Rodríguez. Balón para Xavi Moré. Xavi Moré con el Noel Alonso. Insiste Xavi Moré. Presionado ahora por Víctor Bravo. Pico esférico para Perona. Atención ahí a Perona. Sí. Antes de sair ben con Orlando Gutiérrez, he dicho igual de esto también. Sacara de portería Orlando Quintana.
Siguen pasando 2 minutos en Pasarón. Primera hora de partido consumida. Pontevedra 1, Oviedo 1. Adiantó os granates Iván Espadas. Este que vemos empató no inicio da segunda metade o dianteiro visitante Verona. Falta de Iván Espadas a Curro. Vai meter arriba o capitán Gonzalo. Desplazó un Jorge Rodríguez ao final. O salto de Iván Malón. Ahí está Charles. Charles con Barral. Estos dos están picados. A ver cómo acaba iso. Apertura de Rubén García para Manu Busto. Mete Manu Busto para Pelayo. Ahí ven Pelayo muy presionado por Orlando Gutiérrez. Atención a Pelayo que sai por fora. O centro de Pelayo. Pelayo para Xavi Moré. Non chegou tampouco Noel Alonso. Y es saque de portería. Non, indica corno colexiado. Indica saque de esquina o colexiado. Saque de esquina pro do Oviedo. Enfádase todo o banco do Pontevedra posto en pé. Ahí estamos viendo la repetición de ese lance. Y o saque de esquina pro do Pontevedra. Y ese ocurruncho do campo onde máis incidentes están a registrar. Preparado Manu Busto. O lanzamiento de Manu Busto en corto. Oye con ese balón. De nuevo esquina. De nuevo perigo. Área galega. Ahí va de otra vuelta Manu Busto. O lanzamiento de Manu Busto. A pelota que se pasea. Oye, con ese balón acaba llegando Santi Amaro. E a volea de Curro moi defectuosa. A pelota non vai sair. O efecto vai na manter no campo. Acaba tocando Curro. Enviou por a lateral. Evitou a contra do Pontevedra Curro dese xeito. Esa era a súa intención desde o primeiro momento. Anima Pasarón. Ainda hai tempo para o último esforzo. E se cadra para dous. Esto está todo por decidir. Saltou Iván Espadas. Tocou Barral. Arriba Rubén García. Ahí fuera de xogo de Perona. Balón de novo pro Pontevedra. De momento quecen os suplentes, pero Loreto non se ativa as sustitucións. No, por el momento no, y tampoco debe tener muy claro Alfaro, porque primero mandó cantar a Castaño y a Carril. Después del gol de Oviedo, quiso no sentar y mandó cantar a Moreno y a Gerardo. Y ahora volvió a cambiar y volvió a mandar a Castaño y a Carril. Para mantelos a todos quentes. Ahí está Víctor Bravo. Trataba de abrir para incorporación de Noel Alonso. Xavi Moré trata de salir con Lucio Xavi Moré. Vaya detalle de calidad de esto Pontevedra. Toca o esférico Rubén García. Ahí está Pelayo. Pelayo, abre Pelayo. Apertura forzada. Mete ya bota por detrás Santi Amaro. Llega Manu Busto. Manu Busto con problemas de estabilidad. Ahí está Manu Busto con Iván Malón. Veremos ahí Iván Malón. Oye, habilidad de Manu Busto. Insiste en Manu Busto. Centro de Manu Busto. Vázquez. Mete a testa Vázquez. Salta Iván Espadas. Vaya mamporrazo acaba de elevar Iván Espadas. Veremos ahí o colexiado. A ver qué que indica o colexiado. Están recriminando os xogadores do Pontevedra a Rubén García. Eso que acaba de facer. De cartón. Y amarela para Rubén García. O xogador do Barco de Valdeorras. O galego do Barco de Valdeorras. Que acaba de levar a amarela tamén. Ahí por golpear co cóbado a Iván Espadas. 64 minutos. Move o Pontevedra. Preparado Orlando Quintana. Y de arriba Iván Espadas, infatigable, xa está para outra. A patada do porteiro, busca o salto de Igor. Non pudo Igor, tocou Curro, chega Rubén González. Balón para Rubén González. O esférico de Rubén González petou en Noel Alonso. Insiste Rubén González, acaba deixando atrás. Esférico para Curro. Curro con Aulestia. A patada de Aulestia, o salto de Perona. Con el Santi Amaro, acaba chegando Manu Busto. Iván Malón. O globo de Iván Malón. Ahí chega Charles. Charles con Barral. Tocou Charles. Saca Oviedo. Están a ser realmente durísimas. Barral e Charles. Saca Barral. Esférico para Rubén García. Quedou con él Santi Amaro. Combina con Padín. Abre banda na esquerda xa. Víctor. Ahí está Víctor Bravo. Pide por diante Iván Espadas. Entre líneas aparece Igor. Atención a Víctor Bravo.
Ahí está Víctor Bravo, no lo ve claro. Bascula rápido Oviedo. Toca Noel Alonso. Balón para Padín. Padín que pica. Busca Iván Espadas. No falló Jorge Rodríguez. Esférico reseitado de nuevo por Pontevedra con Santi Amaro. No puede controlar. Saca Rubén García. Toca Xavi Moré. Presionado por Noel Alonso. Ahí está Xavi Moré. No pudo Xavi Moré. Acabulle entrando en ayuda Padín. De banda pro Oviedo. Miro reloxo segundo adestrador do Pontevedra. Toma asento no banco primeiro. Aí está Moreno, un atacante, ultimando a súa preparación. Indico colexiado, falta pronto Pontevedra agora. Moveu Padín para Víctor Bravo. Aí está Víctor Bravo para Iván Espadas. Con el Gonzalo, capitán, que ten un amarelo. O cambio de Iván Espadas, busca Charles. Charles con Barral. Aí ten perigo Charles. Veremos si é quen de revolverse Charles. Aí está Charles, toca atrás. E observen Oliña. Oliño que lle está dando a pelota a Oviedo. Esto vai algo máis que o puramente deportivo. Xa lles dicía que están picados desde aí un bo anaco. Aí está como solta o brazo Charles. Como trata aí de manter a posición. Botalle conto Barral. E Oliña que está a 2 metros. Dalle a pelota en falta o Oviedo. Vai meter arriba Ulestia. O vizcaíño de Andarria, 29 anos. Chegou en 2007 a este Oviedo procedente da Cultural Leonesa. Ese gardameta dos menos goleados do seu grupo. 36 tantos apañou o Oviedo na fase regular. E atención, porque a maioría deles soe apañalos, adoita apañalos nos últimos 20 minutos. O equipo que físicamente baixa. E veremos se o Pontevedra pode aproveitarse. Claro que tamén o Pontevedra nas segundas metades non está esta temporada para botar foguetes. Preparado xunto esférico está Curro. Piden a frontal Perona. O balón busca a posición de Barral, demasiado longo. Saltou Iván Malón, aí chega Charles. Charles con mano gusto, mete para Igor de Sousa. Puede haber falta de Jorge Rodríguez. Agora non estivo tan dilixente o liña. Vai mover Iván Balón. 19 partidos disputou Oviedo lonxe do seu terreo esta temporada. Gañou 8, empatou 4. Cifras realmente importantes. Orlando Gutiérrez para Santi Amaro. Santi Amaro, balón para Vázquez. Organiza o capitán. E de Padín, no ixe do centro do campo. Despraza Vázquez. O balón de Vázquez para Charles. En la derecha Iván Malón. Incorpórase agora sí o lateral Iván Malón. En recibir Víctor Bravo. Balón para Víctor Bravo. Mal. Estuvo mal aí Iván Malón. Estaba máis pendente de arrancar, de facerle o desmarque, que de entregarlle un bo balón ao seu compañeiro. Estáse pedindo Loreta todo isto. Sí. Vai a ver o primeiro troco. Vai entrar Iván Carril por Víctor Bravo. Pois a primeira sustitución de Pablo Alfaro. Anotamos neste minuto 69. Entra o galego Iván Carril, retírase Víctor Bravo, un xogador importante deste Pontevedra, pero que hoxe desde logo non tivo a súa tarde. A ver, Iván Carril, quedanlle, pois xa ven vostedes, 22 minutos, vai lo que engada o árbitro. A ver se lle dai un plus de agresividade Iván Carril, de descaro a zona de ataque do Pontevedra. Sacou xa Carral, o balón de Barral, cae Perona e falta de Orlando Gutiérrez. Desesperase Orlando Gutiérrez, balón en falta para o Real Oviedo. Iván Carril que se sitúa de entrada na banda izquierda, xogando por diante de Noel Alonso, no mesmo lugar onde se viña desenvolvendo Víctor Bravo. Golpeou Jorge Rodríguez. O balón de Jorge, busca a Perona, peitea a Perona. Perigo ese balón. Sacó Orlando Gutiérrez. Busca resposta Pontevedra. Saltó Gonzalo. Ahí está Iván Carril. Primero balón que toca Iván Carril. A pelota recitada para Rubén García. Insiste Iván Carril. Acaba caendo. Charles. Atención a Charles. Arma a perna. Deixa para Iván Malón. Anima a su lateral. O centro de Iván Malón. Charles. La otra Charles. O disparo. Gol de Igor de Sousa. Gol do Pontevedra. Cazou Igor de Sousa. Espectacular Igor de Sousa.
O centro de Iván Malón. Qué importantes son las apariciones en ataque de este lateral. E do erro de Charles tirou proveito Igor de Sousa. Sensacional Igor. Estoupa Loreto Pasarón. Está toda a afección posta en pé hasta o punto de que un afeccionado saltou e sentouse no banco do Pontevedra. Acaba de ir agora a policía a sacalo, obviamente, porque foi unha explosión de euforia total. Saltou o banco, saltou a afección e misturaronse. Vaya cacheirolo, vaya furón de Igor de Sousa. Marca Igor, quinto tanto para él esta campaña. Pontevedra 2, Oviedo 1. Quedan 20 minutos. Estamos con Víctor Bravo. ¿Cómo valoras este tanto importantísimo gol? Sí, bueno, tenemos que mantener esta ventaja porque bueno, es un tanto muy importante porque ellos allí tienen que salir a atacar. Si quedamos así. Era importante manter a portería cero, non o pudestes, pero polo menos ir cunha vitoria. Sí, era importante la portería cero, pero bueno, no se ha podido conseguir. Un 2-1 de momento es un buen resultado. A ver si conseguimos mantenerlo o aumentarlo. Bien, muchas gracias. Sí. Hoy es de eso de lo que se trata. A ver si o Pontevedra pode aumentalo. Vaya golazo de Igor de Sousa. Joga Jorge Rodríguez. Combina para Gonzalo. Desplaza Gonzalo. Balón de Gonzalo. Busca Xavi Moré. Prolonga para Rubén González. Rubén González presionado por Iván Carril. Acaba entregando mal para Xavi Moré. Pelota para Pontevedra. Ahí está Noel Alonso. Desplaza Noel Alonso para Iván Espadas. Prolonga para carrera de Igor. Ahí está o pistoleiro. Igor de Sousa. No pudo Igor de Sousa. Los problemas de Jorge Rodríguez. Tocó Barral. Balón para Gonzalo. Gonzalo que saca a pelota. Indica o liña que non saiu. Ataca o Pontevedra. Ahí está Padín. Balón de Santi Amaro. A banda ese balón de Charles. Ten o seu carón a Iván Carril. O balón ahora sí para Iván Carril. Veremos Iván Carril. Demasiado tardou en exceso Charles. Acaba sacudindo Curro. O balón de Curro. Yo con ese salto de Santi Amaro. Completa Vázquez. Balón de Vázquez. Deixa Jorge. Acaba chapando a Ulestia. Está gañando Pontevedra. O zambombazo de Igor de Sousa. A desesperación de Ulestia. E observen detrás os afeccionados do Pontevedra. Apaña agora esa. Xoga Oviedo. Apertura de Curro. Mete para Manu Bustos. Ollo con Iván Malón. Es para Iván Malón. Orlando Verona. Iván Malón de novo. Toca Manu Bustos. O disparo de Barral. O esférico de Orlando Gutiérrez. Xavi. O final Xavi Moré acaba malgastando oportunidades. Que oportunidade acaba de ter o Oviedo. Non se pode relaxar o Pontevedra. Observen aí a desgraza. Esvara Iván Malón. Chega Manu Busto e a partir de aí os rexeites e as oportunidades pro Oviedo. Para donde Orlando Quintana. Opción de Manu Busto. Home dos 19 goles esta campaña. O goleador do Oviedo. Queixase Curro, que non o deixan sacar. O lanzamento de Curro, balón pasado, saque de Curro. Acaba despexando ahí Iván Espadas. Santi Amaro, continuo perigo. Saca Jorge Rodríguez. Ollo con ese centro. Ollo que hay perigo. Trata de buscar o balón da frontal. Manu Busto. Y ahí indica o árbitro que non hai nada. Que continúa o partido. Move Orlando Quintana. Orlando Quintana, esférico para Igor de Sousa, presionado por Curro. Y de outro lado hai dous xogadores do Pontevedra Sos. Aí está Iván Carril, posición correcta. Corre Iván Carril, magua de servicio de Igor de Sousa. Estaban dous xogadores do Pontevedra completamente sós na parte dianteira. Rubén González que se quedou tendido. Agora xa se pon en pé. Cando Oviedo tamén vai facer un troco. Vai entrar Jandro. Veremos quen é o sustituto. Aí está a opción de Manu Busto. E logo Perona que casi engancha outra vez de rexeite. Hai días que un está para elas. Saque de esquina pro do Pontevedra. Pide no primeiro pau Iván Malón. O lanzamento de Santi Amaro. Busca Iván Malón. Ollo con ese balón que se pasea. Acaba chapando a Ulestia. Está reclamando Charles, indicando yo árbitro que ese balón traspasa la línea de fondo. Aí o vemos de novo. Non dá esa sensación. Lembren que ten que facelo completamente. Sacó Ulestia, esférico para Perona. Caiu Orlando Gutiérrez. Eixa para Barral, Barral para Perona. Mal, Orlando Gutiérrez. Combina con Vázquez. Ollo con Vázquez. Compromete a Padín. Acaba sacudiendo Vázquez. Charles. Balón de Charles. Y ahí está de nuevo o Pontevedra o ataque. Balón para Iván Carril. Tengo apoyo no centro de Padín.
Padín para Santi Amaro. Abre Santi Amaro para Iván Malón. Incorporándose más de esta segunda mitad. Iván Malón que buscaba Igor. Luego anticipándose Jorge Rodríguez. Saca bien Jorge para Manu Busto. No falló ahora Orlando Gutiérrez. Demanda pro Real Oviedo. Estamos a menos de un cuarto de hora. Gaño Pontevedra. Marcaron los dos de arriba. Iván Espadas y Igor de Sousa. Pro Real Oviedo. Fixo Verona. Casi sin querer, pero ese también vale. Tocó Jorge Rodríguez para Gonzalo. Atención que se vive en los dos bancos. Rubén González. Desplaza Rubén González. Oye, con ese balón acaba saliendo Orlando Gutiérrez. Confióse Vázquez y los problemas casi a Colle Manu Busto. Tocó Gonzalo ahora. Balón para Iván Carril. Cae Curro, reclama falta. Mete Iván Carril. Tocó Rubén García. Balón de Iván Carril. Buscaba un desmarque de Iván Espadas. Desespérase Aulestia. Están todos muy parados. O saque do porteiro. Busca a Perona. Con el Santi Amaro. Llega Padín. Toca Padín. Para o partido colexiado. Dalla pelota en falta o Pontevedra. O la falta anterior a Santi Amaro. Colocando xa o Coiro capitán Vázquez. Importante sería un terceiro tanto do Pontevedra. Sacó Vázquez. Esférico para Igor. Vale. Está botando una bronca tremenda al colexiado. Los jugadores de Pontevedra. En una subiara. Estaba tomando nota. Porque se dirigió primero a decirle algo a Pichi Lucas. Cuando él sacaron rápido. Pois a amarela sería para Lucas, imagino. Y ahora sí que vais a eso que anotó. Move Vázquez. Balón de Vázquez para Orlando Gutiérrez. Pica Orlando Gutiérrez, busca a Igor. Acaba sacando Rubén García. O control de Santi Amaro. Para Igor, mal. De nuevo arriba Rubén García. Verona, Bayo Bulto con Vázquez. Iván Malón. Igor de Sousa con Rubén García. Ahí llega Charles. Charles, dirección Iván Espada. Mete a testa Gonzalo. Curro. Charles, Curro. Santi Amaro. Padín. Presiona Curro. A calidad de Padín. Gústase Padín. Toca Padín para Noel Alonso. En recibir Iván Carril. Busca por diante Iván Espadas. Iván Espadas con Gonzalo. Resiti para Iván Carril. Encara Iván Carril. Pide entre líneas Charles. Veremos si ve. Ahí está Iván Carril con Rubén García. Acaba tocando atrás, asegurando con Noel Alonso. Noel Alonso tendrá que apoyarse un poquillo más atrás en Padín. Padín que pisa. Oye con Padín. Que compromete. Toca Noel Alonso. Noel Alonso buscaba a Charles. Será desde lateral, pero con Xunto Galego. Impulsó un Rubén García. Adianta posición Noel Alonso, que será el encargado de efectuarlo. Seguimos descontando minutos. Y ahí va otro Loreto. Pues sí, va a ser otro troco. Va a entrar con dorsal número 7 Jandro. Y se retira en Manu Busto. A subidos, pero esto Pontevedra en la suya retirada. O máximo goleador de Oviedo, a referencia ofensiva, que 60 entra no seu lugar Jandro. O normal é que ocupe o seu lugar. Escorado aquí no interior izquierdo. Sacou Noel Alonso. Meteu a testa Gonzalo. O salto de Padín. Ahí ven Vázquez. Iván Espadas. Tocó Rubén García. Toca Charles. Gonzalo. Ahí está Pelayo. Iván Malón. Rubén González. Levó una de xeito antirregulamentario Iván Carril y hay amarela. Amarela para Iván Carril. Toma un segundiños de respiro Oviedo. Non da sensación tampouco de que fose moi voluntaria, a manga moi clara. Pero bueno, voluntariedade tampouco se lle aprecia. Prepárase tamén un troco, un segundo troco no Pontevedra. Está preparado para entrar Sergio Castaño. Sí, un defensa. Troco indicativo este de Pablo Alfaro. Veremos a quién sustituye, pero pode ser indicativo. Meteu a testa Vázquez. Non chegue a Padín. Controlou Curro. Curro, marcha ben de Iván Espadas. Acaba tocando atrás para Gonzalo. Gonzalo para Jorge Rodríguez. Mete Jorge Rodríguez, compromete a Pelayo. Con él estaba Charles. Ahí está Iván Espadas. Veremos a Pontevedra con Santi Amaro. Atención a Santi Amaro. En la izquierda Iván Carril. Insiste Santi Amaro. Balón para Iván Carril. Prepara el centro Iván Carril. Frontal Rubén González.
Ahí está Iván Carril, saco centro. Buscaba Iván Espadas, tocó Gonzalo, será desde la lateral para o conxunto galego. E aí sí, agora sí vai o troco. Sí, vaise retirar co dorsal 15 Noel Alonso. Bueno, pues saca un defensa, mete a outro. Saca Noel Alonso, que viña actuando de lateral esquerdo. No. Alfaro di que non é Noel Alonso. acaba de frealo, xusto cando estaba a piques de sair. A ver, están dicindo o delegado exactamente cale o número. Agora sí. Iván Espadas. Pois cambia moito conto, dun defensa a un dianteiro. Retira Pablo Alfaro o seu dianteiro centro e mete a un central. Interpretación rápida, este resultado válelle. Quere asegurar ese 2-1 esta victoria e con ela marchar a semana que ven a Oviedo. Elevase a ovación de toda a afección. Iván Espadas agora que sale. Importantísimo nas últimas jornadas Iván Espadas. Entra Castaño, que se vai situar como medio centro. Vai se poñer como stopper por diante dos dous centrais. A este ese balón longo que busca precisamente a posición de Castaño e de Perona. Hubo falta de Orlando Gutiérrez. Emparedaron entre os dous e o que empurrou por detrás foi Orlando Gutiérrez. Pois agora o Pontevedra varía notablemente o seu sistema, pasa a xogar cun 4-1-4-1, veremos para confirmalo. Aí fora de xogo agora de Xavi Moré. Os 4 atrás están invariables. Iván Malón, Orlando Gutiérrez, Vázquez e Noel Alonso. Por diante deles está Castaño. O seu carón están Santi Amaro e Padín. Non, o que vai adiantar a súa posición é Padín. Vai seguir co mesmo sistema, só que no lugar de Igor, como media punta, actúa agora Padín e Igor vai arriba. O lugar no canto de Iván Espadas. Sigue xogando con ese 4-2-3-1. Abriu Orlando Gutiérrez, balón para Charles. Charles para Padín, aí está, na posición de media punta. Vai ter que estar un poquinho máis espabilado. Alejandro, primeiro balón que toca, esférico para Curro. Atención a Curro, abre campo para Xavi Morel. Leu a xogada Noel Alonso. Veremos se chega Noel, lástima. Lástima de control, balón desde o lateral para o Real Oviedo. Apresúrase Rubén González. Oviedo non lle gusta este resultado. E vai facer un troco. Retira o dorsal 15 a Xavi Moré e vai entrar Invernón. Pois outro home de banda e outro ex do Pontevedra que se retira con asubíos. Invernón virase a esta banda esquerda, sería o normal. Alejandro marchará a cara dereita. Un xogador que se apuntaba como titular, Invernón, pero que ao final quedou no banco. O Oviedo segue igual, aquí, sí, efectivamente, ves Invernón a izquierda e sabemos ali o loiro, o rapaz de melena pegado a banda dereita, a Jandro. Por lo tanto, modificou as bandas Pichi Lucas. O esquema o mesmo. Rubén González para Jandro. Aí, balón para Pontevedra. Falta de Jandro. E Alfaro que aplaude a acción de Noel. Está tentando animar aos seus xogadores que manteñan tamén a calma porque é importante non cometer erros. Importantísimo agora mesmo. Vázquez. O salto de Gonzalo. Arriba Curro. Orlando Gutiérrez. O salto de Santi Amaro. Igor para Charles. Veremos o rexeite para Curro. Hai falta de Charles. A patada por detrás de Charles. Balón en falta de Charles a Jorge Rodríguez. Sacou Curro para Perona. Con el Orlando Gutiérrez. Falta de Orlando Gutiérrez. Apresúrase Curro. Como andan no Oviedo de dilixentes para coller o balón para as faltas. Deben ter unha competencia aí tremenda. Antes con Manu Busto. Agora vemos a Curro porque ya estaba pedindo Invernón e tamén Barral. El di que non, que as quere sacar el. E ollo que ten perigo. A acción ten perigo. Hai 5 do Oviedo preparados para un remate. Unha acción semellante chegou o tanto do conxunto Carballón. Aí vai Curro.
O lanzamiento de Curro directo. Orlando Quintana. Invernón. Ollo que ha llegado non Morreu. Invernón, saque de esquina. Oye, pega este Curro a pelota. Durísimo lanzamiento de Curro con rosca con interior. Ahí mete algo de peine, algo de interior. Mete rosca. Es muy perigo. Sacudido ese balón Igor de Sousa. Pelota para Padín. Padín para Charles. Ten por diante Iván Carril. Ahí está Charles. Charles. Tiene que mover rápido. Esférico para Iván Carril. Lástima. Quedó con el Barral. Toca Barral para Curro. Curro presionado por Igor de Sousa. Un cambio con vantaje para Noel Alonso. Corre también Rubén González. Protección lateral de Pontevedra. Sacará de banda Noel Alonso pro conxunto galego. Adianta Liñas Oviedo, un chisquiño en los últimos minutos. Sacó un Noel Alonso, cae Charles, nada indica el árbitro. Ahí va de nuevo Noel Alonso, balón a seguir, dirección Igor. Igor presionado por Gonzalo, resiste para Curro. Curro combina con Rubén García. O cambio de Rubén García, dirección Invernón. Imposible para Invernón. No, indico Liña que no salió. Toca Orlando Gutiérrez. Iván Carril. Iván Carril para Santi Amaro. Vaya lucho de Santi Amaro, que cano. Apóyase Santi Amaro en Iván Malón. Mira Iván Malón, otea horizonte, busca por diante Igor. Imposible. Tocó Jorge Rodríguez para Barral. Saca Barral, queda coesférico Pontevedra. Balón de Santi Amaro para Igor de Sousa. Atención a Igor de Sousa. Deixa Igor de Sousa. Oye, con ese balón, el disparo de Charles. Ahí estivo terceiro de Pontevedra. Sensacional o lanzamento de Charles e que resposta do guardameta Ulestia. Como buscou o pao baixo, o lanzamento era perfecto. E que paradón acaba de facer a Ulestia. Aí puido estar a eliminatoria. Paradón de Ulestia. Saque de esquina. Que mala sorte está tendo Charles nas fases de ascenso. Sempre un xogador moi regular durante a liga, pero resísteselle. Pero esta vai ser diferente. Ya verás. Hay que confiar en Charles, claro que sí. O lanzamiento de Santi Amaro. Meteu a testa Jandro. O resiste para Castaño. Castaño, vaya balón de Castaño comprometidísimo. Acaba entregando Oviedo. Balón de nuevo para Pontevedra. Orlando Gutiérrez. Orlando Gutiérrez para Iván Carril. Iván Carril asegura con Orlando Gutiérrez. Y de Castaño ahí, no hizo medio centro. Desplaza Orlando Gutiérrez. O balón de Orlando Gutiérrez. Salta Rubén González. Oye, con ese balón. Tocó Jandro. Caído Nochan, queixase Noel Alonso. O árbitro dalla pelota a Pontevedra. Vai a ver o terceiro troco no Pontevedra. Vai entrar Gerardo. Este igual ten algo máis que o Deportivo polo medio. Digo polo seu pasado. E vai a retirar Charles. Que curiosamente os tres asturianos do Pontevedra son Gerardo, Vázquez e Noel Alonso, os tres son de Xixón. Sí, sí, por eso dicía que este que entra igual ten algo máis que o Deportivo. Entón tiñan unha motivación especial e foron de feito obxeto de... Pois... Vai haber tamén un troco no Oviedo a todo isto. Sí. Charles e Perona. Vai entrar Miguel polo Oviedo. Retírase Perona, si un dianteiro por outro. Miguel, número 9, por Perona. E Gerardo, un home de ataque tamén por Charles, outro home de marcado cariz ofensivo. Atención a Gerardo, a súa generosidade, a súa mobilidade. Pode darlle problemas o Oviedo, pode darlle vantaxe ao Pontevedra nestes últimos compases. Acaba de amoestar o colexiado alguén do banco. Está lle pidiendo o número, pero se non levanta a camisola vai ser difícil. Y ahí está Miguel, o recién entrado. Sitúase ahora como referencia ofensiva de este Oviedo. Preparado Noel Alonso. Sacó un Noel Alonso, balón para Padín. Padín asegura atrás con Santi Amaro. Balón de Santi Amaro. Ahí no estaba Igor de Sousa. Fácil para Ulestia. Le dice a Ulestia que se sitúen los sus compañeros. Balón arriba buscando recién entrado Miguel. Tocó Santi Amaro. Corre Gerardo con el Barral, acaba retrasando Barral. Compromete a Ulestia, persegue Gerardo. Desplazó Ulestia de banda para Pontevedra. Último minuto teórico de este partido. Veremos canto engade o colexiado Alberto Díaz.
A por eles, na bancada de Pasarón. Ainda hai tempo para un goliño máis. E importante sería, aí está Iván Malón. 4 minutos van a engadir. Pois 4 minutos para Pontevedra para marcar un terceiro. A patada arriba, esférico de Invernón, tocou Santi Amaro, Miguel, non fallou Vázquez. Salta Invernón, esférico para Pelayo, Pelayo para Invernón, o cambio a poder de Iván Carril. Posibilidade para Pontevedra con Santi Amaro. Marcha de Miguel, ergue a cabeza, pide en banda Gerardo. Sempre generoso ofrecéndose Gerardo. Toca para Iván Malón. Orlando Gutiérrez. Vázquez. A impresionar Miguel. Aguanta Vázquez. Marcha de Miguel. Pica Vázquez. O balón de Vázquez. Tocó Gonzalo. Saque de banda para Pontevedra. O balón de Vázquez buscaba o desmarque de Igor de Sousa. Adianta liñas o Pontevedra. Moverá Noel Alonso. O saque de Noel para Iván Carril. Ahí está Iván Carril. Tratando de salir entre tres. Toca pelota. A xogada de Padín con Iván Carril y ao final Aulestia. Muy forzado ahí entre tres. Complicado de Iván Carril. Sacó Aulestia para Miguel. Está repartiendo ahí con Vázquez. Dándose de todo. Mientras vemos de nuevo hay acción de Iván Carril, Padín y Aulestia. Sacó Orlando Quintana. Busca o salto Igor de Sousa. Non fallou Rubén García. Toca Castaño. Castaño para Igor. Y de na banda Iván Carril. Va a encarar a Rubén González. Atención a Igor. Insiste Iván Carril. Trabucouse. Tiña opción de Igor de Sousa máis clara. Balón arriba. Alejandro. Acaba tocando Noel Alonso. Ahí está Castaño. Con fortuna para Iván Carril. Hay falta de Rubén González. Indica o árbitro que nada. Presiona Padín. O último foi Padín. Saca Oviedo. Lembren 4 minutos engadidos. Anima Pablo Alfaro. Agardamos un último arreón de Pontevedra. A ver si hay tiempo para una última oportunidad. Va a meter arriba Rubén González. Salta Jandro. Con el Iván Carril. Indica Oliña. Verifica colegiado. Último fue Iván Carril. Adianta liñas. Gaña metros o Real Oviedo. Vaya festa na bancada. Vaya noite. Agarda na cidade de Dolores. Hay falta ahora de Jandro a Noel Alonso. Balón para Pontevedra con problemas ya no semelgos, problemas musculares. Noel Alonso estirando ahí, aproveitando. Yo creo que no Pontevedra ahora mismo non sabe moi ben se aguantar este resultado, mover aí atrás ou buscar unha última. Estánse mirando a ver que fan. Están intentando un pouco contemporizar, ver si unha última ocasión, pero que non haya tempo para Oviedo. Sí. Toca Vázquez. Sacou Rubén González. Cargando o xogo Pontevedra nestes últimos minutos na esquerda, na banda de Iván Carril. De feito, Alfaro se lle está facendo xestos de tranquilidade, porque tampouco cuestión de arriscar agora. Vai mover Noel Alonso. Ven por detrás a Castaño, pero ni no mira. Saca Noel Alonso para Iván Carril. O toque de Iván Carril. Llegaba Padín. Atención a ese balón. Hay perigo. Pide la banda Iván Carril. Entre tres. Acaba perdiendo la pelota o Pontevedra. Oye con ese reseite para Santi Amaro. A presión de Curro. Hay falta. Y eso tenía que ser amarela también para Curro. A entrada dura Santi Amaro. Y vaya a ver. No. Pues advertido y nada más. Interésase por Santi Amaro. Y observen ahí a entrada de Curro de nuevo. Menos de 30 segundos. Y a última do partido. A última pro Pontevedra. Quedanse atrás Orlando Gutiérrez e Noel Alonso. Discuten 5 xogadores. Sacarán do balón. Igor que mira. Y lo único ahora mismo que está dentro da área. Do Oviedo. Vai tamén Vázquez. Preparado Padín, deixa para Santi Amaro. Pronto balón está Curro. Ahí está el lanzamiento de Santi Amaro. Muy curtiño, sacó Barral. Oye con ese reseite. Asumía o colexiado de final. Final en Pasarón, gañou o Pontevedra. Pontevedra 2, Oviedo 1. Valeron os tantos de Iván Espadas e Igor de Sousa. Adiante Loreto. Estamos con Charles. Bueno, importantísimo ir a... Sabíades que la eliminatoria se decidiría no Tartiere, pero importante ir allí con victoria, ¿no? Sí, importantísimo salir con la victoria. Aún he hecho un gol, pero lo importante fue ganar y ahora hay que decidir ahí en Oviedo. Bueno, ¿cómo vos sentiste con este campo tan cheo? Hombre, sinceramente, muy bueno, ¿no? Este ambiente es de primera división, ¿no? Y a todos los jugadores les gusta jugar así. Y ahora hay que convocar a nuestra afición para ir a Oviedo. Muy bien, muchas gracias. Seguro que respostará a afección porque se estaban organizando a viaxe.
Sí, se hai autocares fletados, mesmo o Concello tamén parece que paga as localidades, facilidades todas. E aí seguimos, Loreto, contigo, a pé de campo. Vamos a falar con Igor, tamén outro dos goleadores. Importantísimo ir a Oviedo cunha vitoria. Sí, pero esto sinceramente no vale de nada. Todavía hay 90 minutos que va a ser muy difícil seguro. Estaba claro que se decidiría no partido de volta, pero isto damos un plus de ánimo, non? Para conseguir que nesta cuarta fase que disputas, sí, que sexa boa. Ojalá que sea de esto, ¿no? El equipo está bastante equilibrado, jugamos todo, lo hacemos muy bien. Estamos bastante experimentados y a veces sea de esto. E convocades tamén a afección para que vos apoyen no Tartiere, non? Hombre, pues aquí hoy fue increíble. Yo espero que vayan muchos para nos apoyar. Muchas gracias. Bueno, pois as verbas tamén de Igor de Sousa. Vaya golazo que nos acaba de deixar o xogador do Pontevedra. Como dicía él, e Iván Espadas, goleadores granates pro conxunto visitante. Marcou o seu dianteiro Perona. E bueno, dentro dunha semana agárdanos outro ambiente de primeira división no Carlos Tartiere. Antes de despedir, un último entrevistado, que é Vázquez, que ademais é asturiano. Bueno, como ves este resultado para ir a Tartiere? Hombre, el resultado es un poco peligroso por el gol en contra, ¿no? Pero bueno, llevamos un resultado a favor, allí vamos a salir a ganar y bueno, no nos conformamos con aguantar el resultado allí en Oviedo, ¿no? El equipo ha respondido a las expectativas que hemos creado con la ilusión que hemos creado hoy a la afición, y hay que darles gracias por todo el apoyo recibido, y hay que seguir así, que tenemos un partido muy importante el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pois as opinións dos xogadores do Pontevedra, como lles dicía, nunha semana, e coas cámaras tamén da Galega en directo viviremos a volta desta primeira eliminatoria do ascenso ali en Oviedo no Tartiere. Agárdanos outro ambiente espectacular de primeira división. E un pouco o que dicía de Igor, non, o que dicía Igor, non é que non vaya de nada, pero isto hai que completalo. Esta tarde en Pasarón o Pontevedra escribiu o primeiro capítulo desta eliminatoria en Granate. Agardemos que en 7 días o segundo en Oviedo tamén Chicho sexa Granate. Vitoria no primeiro partido da eliminatoria do Pontevedra. Pontevedra 2, Oviedo 1. Vitoria no primeiro asalto do conxunto pontevedrés nese intento de volver á segunda división do fútbol español. E no asalto a segunda B, empate do primeiro equipo galego que participou, o Burgos Deportivo B. Partido con dúas metades moi distintas. Na primeira, dominio do Burgos, pero na segunda metade pelexou o Deportivo B, e o conxunto de Tito Ramallo durante moitos minutos rozou o gol da vitoria. Moitas ocasións do Deportivo B na segunda metade. Resultado final, Burgos 0, Deportivo B 0. E mañá na Liga das Cidades veremos o que acontece nas outras eliminatorias. No Ourense Constancia, no Coruxo Parla e no Costa Cálida Cerceda. E mañá a gran cita europea na Galega, na G2, ás 4:30 da tarde. Final dunha competición europea de hóquei sobre patíns, Liceo Blanes. E a final da Copa CERS, o Blanes deu a sorpresa esta tarde, eliminou o Benfica. O Liceo eliminou o Igualada, foi a semifinal europea. Mañá ás 4:30, máis deporte de calidade na G2. Final da Copa CERS, Liceo Blanes. E pola mañá, Xacobeo Obradoiro contra Estudiantes. Ese é o menú deportivo de mañá na G2. Baloncesto da ACB, 12 da mañá, e ás 4:30 da tarde, final europea, Liceo Blanes, final da Copa CERS de hóquei, e logo debullaremos toda a xornada futbolística. Primeira división, segunda, o asalto a segunda B de Ourense, Coruxo e Cerceda. Esta tarde empatou o Deportivo B no campo do Burgos, 0-0.